Mayra sostenía la carta de desalojo con manos temblorosas, cada palabra un martillazo en el ataúd de sus esperanzas. Su padre, con la mirada perdida y el peso de la enfermedad sobre sus hombros, observaba el pequeño negocio familiar que estaba a punto de desaparecer. Al otro lado de la ciudad, Salvador, un millonario con un corazón de hielo, leía la última cláusula del testamento de su abuelo. Una fortuna incalculable sería suya, pero solo si se casaba en menos de un mes. Desesperados, sus mundos estaban a punto de colisionar, atados por un contrato que prometía ser una solución, pero que encendería un fuego de pasión y celos imposible de controlar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a desinfectante del hospital se mezclaba con el aroma a miedo que emanaba de cada poro de la piel de Mayra. Su padre, don Ramiro, un hombre que antes era fuerte como un roble, ahora parecía una frágil hoja a punto de ser arrastrada por el viento. La cara del doctor no ofrecía consuelo, solo una lista interminable de costos, tratamientos y probabilidades que sonaban a sentencia. Necesita una cirugía cardíaca de emergencia, señorita. Y luego un tratamiento de por vida, dijo el médico con una empatía ensayada. ¿El seguro de su padre? Mayra tragó saliva, el nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. No tenemos seguro, susurró, la vergüenza quemándole las mejillas. La panadería de la familia, el dulce amanecer, que había sido sustento de 3 generaciones, ahora era un pozo sin fondo de deudas. Las malas inversiones de su padre, combinadas con la feroz competencia de las grandes cadenas, los habían llevado a la ruina. La carta de desalojo que había llegado esa mañana era solo la confirmación de lo que ya sabía, estaban a punto de perderlo todo. Su hermano menor, Lucas, todavía en la universidad, dependía de ella. Su madre, fallecida hacía años, le había hecho prometer que siempre cuidaría de ellos. Y estaba fallando. Mientras caminaba por los pasillos estériles del hospital, el peso del mundo sobre sus hombros, una idea desesperada comenzó a tomar forma en su mente. Era una locura, un disparo en la oscuridad, pero era la única opción que le quedaba. Ricardo, el mejor amigo de su padre, ahora abogado de los poderosos, le había mencionado alguna vez a su jefe, un hombre con problemas tan grandes como su fortuna. Un hombre que, según Ricardo, necesitaba una solución rápida y discreta. Salvador Casanova era un nombre que resonaba en los círculos más exclusivos del país. Sinónimo de poder, arrogancia y un éxito empresarial forjado con una frialdad legendaria. Desde su imponente oficina en el piso más alto de la Torre Casanova, observaba la ciudad como un rey mira a sus súbditos. Pero ese día, la vista panorámica no le ofrecía ningún placer. Sobre su escritorio de caoba pulida reposaba el documento que amenazaba con despojarlo de todo lo que consideraba suyo por derecho, el imperio que su abuelo, don Octavio, había construido desde cero. La cláusula era tan simple como cruel. Para heredar la totalidad de Casanova Corp y la fortuna familiar, mi nieto, Salvador, deberá contraer matrimonio en un plazo de 30 días a partir de la lectura de este testamento. La esposa deberá ser una mujer de buena reputación, sin escándalos conocidos, y el matrimonio deberá durar un mínimo de 1 año, con convivencia demostrable. Salvador golpeó el escritorio con el puño. Ese viejo zorro, gruñó. Incluso desde la tumba encuentra la manera de controlarme. Su abuelo siempre había desaprobado su estilo de vida, las mujeres hermosas y pasajeras, las fiestas extravagantes, la negativa a sentar cabeza. Un imperio necesita una reina, no una colección de mariposas, le había dicho 1000 veces. Para Salvador, el matrimonio era una cárcel, una debilidad. El amor era una ilusión para tontos y poetas. Lo único real era el poder, el dinero, el control. Su abogado y único amigo, Javier, lo miraba con una mezcla de diversión y pena. Sabes que lo hizo por tu bien, Salva. Quería que encontraras a alguien, que formaras una familia. No necesito una familia. Necesito mi empresa, replicó Salvador, pasando las manos por su cabello oscuro y perfectamente peinado. 30 días. ¿Dónde demonios voy a encontrar una mujer decente y dispuesta a casarse con un hombre como yo en 30 días, sin que quiera la mitad de mi fortuna cuando esto termine? Javier sonrió. Tal vez la solución acaba de tocar a tu puerta. Le extendió a Salvador un memorándum que acababa de llegar. Ricardo, uno de los abogados junior, tiene un caso desesperado. Una familia honorable al borde de la quiebra. La hija, al parecer,
haría cualquier cosa por salvarlos. La mirada de Salvador se iluminó con una chispa depredadora. Cualquier cosa, repitió lentamente, saboreando las palabras. Tráela aquí, Javier. Ahora. Mayra se sintió diminuta en la vasta y lujosa oficina. Todo era cristal, acero y cuero negro. Impecable, frío e intimidante, como el hombre que estaba sentado detrás del escritorio. Salvador Casanova la estudió de arriba a abajo, sin disimular su evaluación. Vio a una joven de unos 24 años, con ojos grandes y asustados, pero con una columna vertebral de acero. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y su belleza no era la artificial de las mujeres con las que solía salir, sino una naturalidad que, a su pesar, le llamó la atención. Así que usted es Mayra, dijo él, su voz era un murmullo grave que vibraba en el aire. Ricardo me ha contado su situación. La forma en que dijo la palabra situación hizo que Mayra se sintiera como un insecto bajo un microscopio. Apretó las manos en su regazo, reuniendo todo el valor que le quedaba. Y usted tiene un problema que yo podría solucionar, respondió ella, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Salvador arqueó una ceja, impresionado. Tenía carácter. Eso podría ser el año que tenían por delante un poco más interesante. Vayamos al grano, señorita. Odio perder el tiempo, dijo, inclinándose hacia adelante. Necesito una esposa durante un año. Una esposa de catálogo. Sonreirás a las cámaras, asistirás a eventos de caridad conmigo, fingirás adorarme en público y, a cambio, yo pagaré todas las deudas de tu familia. La cirugía de tu padre, la universidad de tu hermano, una nueva casa para ustedes. Todo. La oferta era tan grande, tan abrumadora, que Mayra sintió un mareo. Era la respuesta a todas sus plegarias, la solución a todas sus pesadillas. Pero el precio, su libertad, su dignidad. Y, en privado, preguntó ella en voz baja. La sonrisa de Salvador fue gélida. En privado, seremos extraños. Viviremos en la misma casa, pero en alas separadas. No habrá contacto físico, no habrá obligaciones conyugales de ningún tipo. Eres un activo empresarial, Mayra, no una esposa. Al final del año, nos divorciaremos amistosamente, recibirás una generosa compensación y ambos seguiremos con nuestras vidas. ¿Tenemos un trato? Mayra pensó en su padre en esa cama de hospital. Pensó en su hermano a punto de abandonar sus sueños. El orgullo no podía alimentarlos. Tenemos un trato, dijo, y la palabra resonó en el silencio de la oficina como el cierre de una celda. Salvador le tendió un contrato de varias páginas. Léelo. Tu abogado puede revisarlo. No hay trampas. Todo está estipulado. Mientras Mayra lo leía, Javier la observaba con compasión. Pobre chica, no sabía en lo que se estaba metiendo. Salvador era un hombre difícil, consumido por su trabajo y sus demonios personales. Pero al mismo tiempo, vio la determinación en los ojos de ella y pensó que, tal vez, ella era exactamente el tipo de mujer que podría desafiar al rey en su castillo de cristal. Esa noche, Mayra no pudo dormir. La sensación de haberse vendido era un gusto amargo en su boca. Le contó a su padre una versión muy editada de la verdad, que un viejo amigo de la familia, un filántropo anónimo, se había ofrecido a ayudarlos. Don Ramiro, debilitado y agradecido, lloró de alivio, sin sospechar el sacrificio que su hija estaba haciendo. Lucas, su hermano, fue más escéptico. ¿Un filántropo anónimo? May, esto suena muy raro. ¿Quién es? ¿Qué te pidió a cambio? Solo que cuidemos bien el dinero, Lucas. Y que sigas estudiando. Es todo lo que importa, mintió ella, odiándose por ello. Los días siguientes fueron un torbellino. Mayra firmó el contrato bajo la atenta mirada de Ricardo, que no podía evitar sentir una punzada de culpa. El dinero fue transferido a una cuenta y, de inmediato, la cirugía de su padre fue programada. Se pagó la hipoteca de la panadería, y las deudas que los habían ahogado durante meses desaparecieron como por arte de magia. Luego vino la transformación. Salvador, o más bien su ejército de asistentes, se hizo cargo. Le asignaron una estilista, una experta en etiqueta y un publicista. Su guardarropa sencillo fue reemplazado por ropas de diseñador que costaban más de lo que ella había ganado en toda su vida. Le enseñaron a caminar, a hablar, a sonreír para las cámaras. Recuerda, Mayra, le dijo la publicista, una mujer implacable llamada Regina. Ahora eres la prometida de Salvador Casanova. El mundo te está observando. Cada gesto, cada palabra, será analizado.
No puedes cometer ni un solo error. Se sentía como una marioneta, sus hilos movidos por manos invisibles. La primera prueba de fuego fue la cena de ensayo con la junta directiva de Casanova Corp. La mansión de Salvador era un palacio moderno, minimalista y frío, un reflejo perfecto de su dueño. Cuando él bajó las escaleras y la vio, vestida con un elegante vestido azul que resaltaba sus ojos, por primera vez la miró no como un problema a resolver, sino como una mujer. Un fugaz destello de algo que parecía aprecio cruzó sus ojos antes de ser reemplazado por su máscara de indiferencia habitual. No está mal, fue todo lo que dijo, su voz áspera. Durante la cena, Mayra aplicó todo lo que le habían enseñado. Sonrió, asintió, hizo comentarios inteligentes pero no demasiado desafiantes. Salvador, a su lado, jugaba su papel a la perfección. Le ponía la mano en la parte baja de la espalda, un gesto que debería haber sido protector pero que se sentía como una marca de propiedad. Le susurraba cosas al oído que parecían íntimas pero que en realidad eran instrucciones. Sonríe a la señora Dávila, su esposo tiene un voto crucial en la junta. No bebas más vino. La tensión entre ellos era una corriente eléctrica. Cuando estaban solos en la cocina por un momento, mientras él buscaba un aperitivo, ella se apoyó contra la encimera, exhausta. Esto es una farsa, susurró. Él se acercó a ella, acorralándola contra el mármol frío. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo y oler su cara colonia. Es un negocio, Mayra. Uno por el que estás cobrando muy bien. Así que ponte tu mejor sonrisa y vuelve a la farsa, le dijo, su voz baja y peligrosamente suave. Su cercanía la hizo temblar, una mezcla de miedo y una atracción que no se atrevía a reconocer. Él lo notó, sus ojos oscuros se fijaron en sus labios entreabiertos. Por un segundo, Mayra pensó que la iba a besar. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Pero entonces él se apartó bruscamente, como si tocarla le quemara. No olvides tu lugar, espetó y salió de la cocina, dejándola con el corazón latiendo a 1000 por hora. A la mañana siguiente, la noticia de su compromiso explotó en los medios. El soltero de oro capturado, Salvador Casanova anuncia boda sorpresa con desconocida. Las fotos de ellos en la cena estaban en todas partes. Mayra miraba su propio rostro en los periódicos y no se reconocía. ¿Quién era esa mujer sonriente y serena al lado del hombre más poderoso del país? Definitivamente no era la chica que, hasta hace una semana, lloraba por deudas en un hospital. La llamada que la sacó de su estupor fue de un número desconocido. Era una voz femenina, melosa y cargada de veneno. Así que tú eres el pequeño capricho de Salvador. Disfrútalo mientras dure, querida. Los juguetes nuevos siempre pierden su encanto. La mujer colgó antes de que Mayra pudiera responder. Sabía instintivamente quién era, Bianca Altamirano, la modelo internacional con la que Salvador había tenido una relación tormentosa y muy pública durante años. La prensa la llamaba su eterna prometida. Mayra sintió un escalofrío. El contrato no mencionaba exnovias vengativas. Salvador, al enterarse, restó importancia al asunto con un gesto de la mano. Bianca es irrelevante. Solo busca atención. Ignórala. Pero Mayra vio la sombra de irritación en sus ojos y supo que la modelo era una complicación que él no había previsto. La boda fue un evento grandioso, pero sin alma. Un espectáculo para la prensa y la alta sociedad. Mayra caminó hacia el altar con un vestido de ensueño, sintiéndose como una impostora. Don Ramiro, luciendo mucho mejor después de su cirugía, la entregó con lágrimas de felicidad en los ojos, ajeno a la verdad. Lucas la miraba con sospecha, incapaz de creer en ese cuento de hadas repentino. Cuando Salvador la tomó de la mano, su tacto fue firme y frío. Intercambiaron votos que eran mentiras elocuentes, escritas por sus abogados. El beso fue la parte más difícil. Fue breve, casi casto, pero para Mayra fue una invasión. Para Salvador, era simplemente el acto final de una obra de teatro. Y aún así, por un instante, mientras sus labios se rozaban, una corriente eléctrica los recorrió a ambos. Una promesa silenciosa de que ese año no sería tan simple como lo habían planeado. La luna de miel, por supuesto, también fue parte del acuerdo. Un yate privado navegando por el Mediterráneo. Es por las apariencias, dijo Salvador. Estaremos en habitaciones separadas. Podrás hacer lo que quieras, siempre que me avises antes de bajar a tierra. Los paparazzi estarán por todas partes. El primer día en el yate fue tenso. Apenas hablaron. Mayra pasaba las horas en la cubierta,
leyendo y tratando de no pensar en el hombre que estaba a solo unos metros de ella. Por la noche, durante la cena servida por un chef personal, el silencio era ensordecedor. Esto es ridículo, dijo ella finalmente, dejando el tenedor sobre el plato. No podemos pasar un año así. Si vamos a ser socios de negocios, al menos podríamos intentar ser cordiales. Salvador levantó la vista de su copa de vino, sorprendido. Bien, dijo. ¿De qué quieres hablar? ¿Del tiempo? ¿De política? ¿De tus sentimientos? Porque déjame decirte, Mayra, no me interesan en lo más mínimo. Las palabras la hirieron más de lo que esperaba. ¿Y qué es lo que te interesa a ti, Salvador? Además de tu dinero y tu empresa. Él sonrió, una sonrisa torcida y cínica. Me interesa el control. Y en este momento, yo te controlo a ti. Tú eres mi creación, Mayra. La humilde panadera convertida en princesa. Nunca lo olvides. Furiosa, Mayra se levantó de la mesa. Soy mucho más que eso. Y te lo voy a demostrar. Se fue a su camarote y cerró la puerta de un portazo, dejando a Salvador solo con sus pensamientos. Él observó el vaivén del vino en su copa, la furia de ella le había despertado algo. Hacía mucho que nadie se atrevía a enfrentarlo así. Quizás, solo quizás, esa chica tenía más fuego de lo que había imaginado. Al día siguiente, anclaron en una pequeña cala de una isla griega. Mayra, decidida a no dejarse intimidar, se puso un bikini que una de las estilistas había empacado para ella, una prenda más atrevida de lo que jamás habría elegido por sí misma. Cuando salió a cubierta, Salvador, que estaba revisando unos correos en su tablet, levantó la vista. Su mirada recorrió su cuerpo, deteniéndose más de la cuenta en las curvas que el escaso tejido apenas cubría. Se aclaró la garganta, incómodo, y volvió a clavar los ojos en la pantalla, pero Mayra notó el fugaz instante de deseo. Sintió una pequeña y perversa punzada de victoria. Se zambulló en el agua cristalina, nadando lejos del yate. Era una excelente nadadora, y el mar siempre había sido su refugio. Pero de repente, un calambre agudo le recorrió la pierna, paralizándola. Se hundió, tragando agua salada. El pánico la invadió. Justo cuando pensaba que iba a desmayarse, sintió unos brazos fuertes rodeándola y tirando de ella hacia la superficie. Era Salvador. La subió al yate, la tumbó en la cubierta y empezó a presionar su pecho, expulsando el agua de sus pulmones. Mayra tosió violentamente, escupiendo agua. Cuando recuperó el aliento, lo miró. Él estaba arrodillado sobre ella, con el cabello mojado pegado a la frente, sus ojos oscuros llenos de una preocupación que parecía genuina. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Olvidaron el contrato, la farsa, todo. Solo existían ellos dos en ese momento. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz ronca. Ella asintió, todavía temblando. Él no se apartó. Su mano seguía en su abdomen y su otra mano le acarició la mejilla, retirando un mechón de pelo mojado. El gesto fue tan inesperado, tan tierno, que a Mayra se le llenaron los ojos de lágrimas. Él se inclinó, su aliento cálido en su piel. El mundo se detuvo. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, un sonido los interrumpió. El zumbido inconfundible del teleobjetivo de una cámara. Se giraron y vieron un pequeño bote a lo lejos, con un fotógrafo apuntándolos. La realidad los golpeó como una bofetada. Salvador se levantó de inmediato, su rostro volviéndose una máscara de furia. «¡Maldita sea!», gritó hacia el bote. Luego miró a Mayra, y toda la calidez se había ido, reemplazada por un frío glaciar. «Vístete», le ordenó. «El espectáculo ha terminado». Ese incidente marcó un antes y un después. La cercanía forzada en el yate, el casi ahogamiento, el casi beso, habían roto la frágil barrera que habían erigido entre ellos. A su regreso, las fotos del heroico rescate de Salvador a su flamante esposa estaban en todas las portadas, consolidando su imagen de pareja perfecta. Pero en la intimidad de la mansión, la guerra fría se intensificó. Vivían como fantasmas en pasillos opuestos, comunicándose a través de notas dejadas con el personal. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora eran dolorosamente conscientes el uno del otro. Mayra se encontraba a menudo pensando en la preocupación en sus ojos, en el calor de su mano sobre su piel. Salvador, por su parte, se descubría distraído, la imagen de ella en bikini, vulnerable y desafiante, invadiendo sus pensamientos en las reuniones de la junta. Una noche, un evento de caridad los obligó a compartir el escenario una vez más. Mayra llevaba un vestido rojo deslumbrante, regalo de su esposo.
Mientras hablaban con los invitados, notó a un hombre que la miraba fijamente desde el otro lado del salón. Era Leo, su amigo de la infancia y su primer amor. Hacía años que no lo veía, desde que se fue a estudiar al extranjero. Se acercó a ella, sus ojos brillando de alegría. Mai, no puedo creer que seas tú. Estás increíble. Leo, ¿qué haces aquí?, dijo ella, abrazándolo genuinamente feliz. Se pusieron a charlar, riendo y recordando viejos tiempos. Salvador, que estaba al otro lado del salón cerrando un negocio, los observaba. Al principio, con curiosidad. Luego, con una creciente irritación. Vio cómo Leo le tomaba la mano a Mayra, cómo se inclinaba para susurrarle algo al oído y cómo ella reía, una risa genuina y despreocupada que él nunca le había escuchado. Un sentimiento feo y desconocido se retorció en su estómago. Eran celos. Puros, crudos y ardientes. No entendía por qué. Ella era un contrato, un medio para un fin. Pero ver a otro hombre tocar lo que era suyo, aunque fuera solo de nombre, lo enfureció. Se acercó a ellos, su presencia imponente instantáneamente cambiando el ambiente. «Interrumpo algo», dijo, su voz era un hilo de acero. Pasó un brazo posesivo por la cintura de Mayra, atrayéndola hacia él. Leo lo miró, desconcertado por la hostilidad. Solo saludaba a una vieja amiga. «Soy Leo Vargas». Salvador ni siquiera se molestó en darle la mano. «Soy su esposo», dijo, enfatizando la palabra. «Y agradecería que mantuviera sus manos alejadas de mi esposa». Mayra lo miró, estupefacta. Estaba actuando como un marido celoso, pero lo hacía con una convicción que la descolocó. Leo, sintiéndose incómodo, se disculpó y se marchó. Apenas se fueron, Mayra se zafó de su agarre. «¿Qué demonios fue eso?», le espetó en un susurro furioso. «¿Se puede saber por qué actuaste de esa manera tan grosera y posesiva?». Él la agarró del brazo, arrastrándola hacia un balcón desierto. «Estabas coqueteando delante de todo el mundo. ¿Has olvidado las reglas de nuestro acuerdo? ¿El cláusula sobre la buena reputación?». «No estaba coqueteando. Estaba hablando con un amigo que no veía en años. Y tú no eres mi esposo, así que no tienes ningún derecho a sentirte celoso», replicó ella, aunque su corazón latía con fuerza. La palabra celoso quedó flotando en el aire entre ellos. Salvador se acercó un paso más, sus ojos oscuros ardiendo con una emoción que no pudo ocultar. «Quizás no soy tu esposo en el papel que a ti te gustaría, pero durante este año, eres mía, Mayra. Tu reputación es la mía. Y no toleraré que nadie, y menos un fantasma de tu pasado, manche nuestro acuerdo». Ella lo miró, y por primera vez vio una grieta en su armadura de hielo. No se trataba solo del acuerdo. Había algo más. Algo personal y profundo que lo estaba afectando. Se dio cuenta de que su farsa se había vuelto peligrosamente real. «Tú no sabes nada de mi pasado», dijo ella, con la voz temblorosa. «No te atrevas a hablar de Leo así». Él se rió, un sonido seco y sin alegría. «Sé lo suficiente. Sé que lo mirabas con ojos que nunca me has dedicado a mí. Ojos llenos de afecto. Pero déjame recordarte, querida esposa, que el afecto no paga las facturas del hospital». El golpe fue bajo y cruel, diseñado para herirla. Y funcionó. Mayra sintió como si le hubieran abofeteado. Retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor. «Te odio», susurró. «El sentimiento es mutuo», mintió él, aunque en el fondo, verla llorar le causó una punzada de algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Esa noche, de vuelta en la mansión, el ambiente era irrespirable. Mayra se encerró en su ala, pero no pudo dormir. El enfrentamiento con Salvador, su inesperada y violenta muestra de celos, había removido todo dentro de ella. ¿Era posible que él sintiera algo más que desdén por ella? La idea era tan aterradora como emocionante. Salvador, por su parte, se sirvió un whisky tras otro en su estudio, tratando de apagar el fuego que sentía por dentro. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué la visión de esa chica con otro hombre lo había vuelto loco? Se suponía que ella era una inversión, no una obsesión. Se suponía que tenía el control, pero con Mayra, se sentía constantemente al borde del precipicio. El día siguiente trajo consigo una nueva crisis. Bianca Altamirano, la exnovia, decidió que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Concedió una entrevista exclusiva a una revista de chismes, contando una historia llena de mentiras a medias y verdades retorcidas. Describió a Salvador como el amor de su vida,
insinuando que su matrimonio con Mayra era una farsa para aplacar a su familia y que ellos, en secreto, seguían viéndose. Pobre chica ingenua, decía en la entrevista, con lágrimas de cocodrilo. Salvador siempre vuelve a mí. Solo es cuestión de tiempo. El escándalo estalló, amenazando con desacreditar el matrimonio, por ende, el derecho de Salvador a su herencia. La junta directiva, conservadora y obsesionada con la imagen pública, convocó una reunión de emergencia. Tienes que arreglar esto, Salvador, le dijo Javier por teléfono. O todo por lo que has trabajado se irá por el desagüe. Salvador estaba furioso. Sabía que Bianca era capaz de cualquier cosa, pero esto superaba todos los límites. Pero lo que más le preocupaba era la reacción de Mayra. Fue a buscarla a su habitación, encontrándola con la revista en las manos, su rostro pálido. No creas ni una palabra de lo que dice, dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. Ella levantó la vista, sus ojos no mostraban la ira que él esperaba, sino una profunda tristeza. ¿Por qué me importa tanto que sea mentira?, preguntó ella, más a sí misma que a él. Se supone que esto es solo un contrato. Salvador se quedó sin palabras. La vulnerabilidad de ella lo desarmó. Se dio cuenta de que no solo estaba en juego su herencia, sino también los sentimientos de la mujer que, contra toda lógica, se estaba metiendo bajo su piel. Porque ambos hemos estado jugando nuestros papeles demasiado bien, admitió él, en un raro momento de honestidad. Y la línea entre la farsa y la realidad se está volviendo borrosa. Se sentó en el borde de la cama, a una distancia respetuosa. Voy a arreglar esto. Voy a protegerte de ella. Tienes mi palabra. Mayra lo miró, buscando cualquier señal de engaño en sus ojos. Pero solo vio una determinación feroz. Por primera vez desde que firmó ese contrato, sintió que no estaba sola en esto. Que, tal vez, tenía un aliado en el hombre que creía su enemigo. La estrategia de Salvador fue audaz y directa. Convocó una conferencia de prensa en su propia casa. Obligó a Mayra a sentarse a su lado, sosteniendo su mano con una firmeza que era tanto un apoyo como una advertencia. Frente a un mar de cámaras y micrófonos, desmanteló cada una de las mentiras de Bianca, no con ira, sino con una frialdad cortante. Bianca Altamirano es parte de mi pasado, dijo, mirando directamente a la cámara principal. Y allí se quedará. Mi presente y mi futuro están sentados a mi lado. Luego, se volvió hacia Mayra, y lo que hizo a continuación dejó a todos sin aliento. Le tomó la barbilla con suavidad y la besó. No fue el beso casto y forzado de la boda. Fue un beso largo, profundo y lleno de una pasión que nadie podría fingir. Delante de todo el mundo, la besó como si fuera la única mujer en la tierra, vertiendo en ese gesto toda la frustración, los celos y la naciente atracción que había estado negando. Mayra, sorprendida al principio, se encontró respondiendo. El beso la incendió, derritiendo sus defensas y despertando sentimientos que había intentado suprimir. Cuando finalmente se separaron, estaban jadeando, y el silencio en la sala era total. El mensaje era claro, eran una pareja real, unida y enamorada. El plan funcionó. Al día siguiente, los titulares elogiaban su amor inquebrantable y Bianca Altamirano se convirtió en el hazmerreír del país. El escándalo se había convertido en un triunfo publicitario. Pero para Mayra y Salvador, nada volvería a ser lo mismo. Ese beso había desatado algo poderoso e incontrolable. Esa noche, después de que los periodistas se fueron, la tensión en la mansión era palpable. Ya no podían ignorar lo que había sucedido entre ellos. Se encontraron en el gran salón, cada uno en un extremo, como dos duelistas. Lo de hoy, empezó a decir ella. Era necesario para el plan, la interrumpió él, volviendo a su fachada de hombre de negocios. Pero su voz carecía de convicción. No, no lo era, replicó Mayra, caminando hacia él. Podrías haberlo desmentido con palabras. Pero elegiste eso. ¿Por qué, Salvador? Él no respondió. Simplemente la miró, una batalla librándose en su interior. Ella se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver el reflejo de las llamas de la chimenea en sus pupilas. Tú sentiste lo mismo que yo, susurró ella, era una afirmación, no una pregunta. ¿Y qué es lo que sentiste tú, Mayra? La desafió él, su voz baja y ronca. ¿Te gustó ser el centro de atención? ¿Te gustó la sensación de poder? No. Me gustó tu beso, confesó ella, con una valentía que lo sorprendió. Y me gustó porque fue real. Él dio el último paso que lo separaba, su cuerpo presionando contra el de ella. El calor entre ellos era abrasador.
Le puso una mano en la nuca, sus dedos enredándose en su cabello. Eres peligrosa, Mayra. Eres una complicación que no necesito. Tal vez soy exactamente la complicación que sí necesitas, respondió ella, su aliento mezclándose con el de él. Se miraron a los ojos durante un largo momento, la verdad de su situación extendiéndose entre ellos. Ya no eran solo dos extraños unidos por un contrato. Eran un hombre y una mujer atrapados en una red de deseo, celos y sentimientos que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Y la parte más aterradora era que, a pesar de todo el caos, ninguno de los dos quería escapar. Salvador bajó la cabeza y la besó de nuevo, esta vez sin cámaras, sin excusas. Fue un beso desesperado, hambriento, la admisión de una derrota que se sentía como una victoria. Mayra se entregó a él, rodeando su cuello con sus brazos, finalmente aceptando que se había enamorado de su arrogante, complicado y falso esposo. El contrato decía que debían ser extraños en privado, pero en esa noche fría, rompieron la regla más importante de todas. Y al hacerlo, cambiaron los términos de su acuerdo para siempre. No se dieron cuenta en ese momento, pero el negocio se había convertido en algo mucho más profundo, y los celos que habían desatado el fuego solo eran el comienzo de una batalla mucho más grande por un amor que ambos habían jurado nunca sentir. Los días que siguieron a esa noche fueron una mezcla extraña de normalidad forzada y tensión eléctrica. En público, eran la pareja del momento. Sonreían, se tomaban de la mano y asistían a galas, su actuación pulida hasta la perfección. La prensa los adoraba. En privado, era diferente. La barrera entre sus habitaciones se había vuelto delgada como el papel. Salvador encontraba excusas para hablar con ella, una pregunta sobre el menú de la cena, una consulta sobre una obra de arte que quería comprar. Mayra, por su parte, se encontraba vagando por el ala de la casa, sintiendo una extraña conexión con sus cosas, con su espacio. Una tarde, ella estaba en la biblioteca, un lugar que se había convertido en su santuario, cuando él entró. ¿Puedo unirme?, preguntó, una cortesía que nunca antes le había mostrado. Ella asintió, y él se sentó en el sillón de enfrente. Durante un rato, leyeron en silencio, pero era un silencio cómodo, no el silencio hostil de antes. Mi abuelo amaba esta habitación, dijo Salvador de repente, mirando alrededor. Decía que los libros contienen más verdad que cualquier junta directiva. Era la primera vez que hablaba de su abuelo sin ira en su voz. Mayra vio una oportunidad. Cuéntame de él, pidió suavemente. Y Salvador, para su propia sorpresa, lo hizo. Le contó cómo don Octavio había llegado al país sin nada y había construido un imperio. Le habló de su sabiduría, de su terquedad, y del inmenso amor que sentía por él, un amor que ahora estaba mezclado con el resentimiento por el testamento. Solo quería que yo fuera feliz, admitió Salvador en voz baja. ¿Y lo eres?, preguntó Mayra. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, pero ambos sabían la verdad. No lo era. Y, de alguna manera, la presencia de ella en su vida estaba sacando a la luz esa infelicidad de una manera que no podía seguir ignorando. La conversación fue interrumpida por la llegada de Lucas, el hermano de Mayra. Venía a visitarla por primera vez a la mansión. Al ver a Salvador, su expresión se tornó hostil. No se tragaba la historia del matrimonio por amor. Necesito hablar contigo, Mayra. A solas, dijo, ignorando deliberadamente a Salvador. Salvador, sintiendo la tensión, se puso de pie. Si me disculpan, dijo, pero sus ojos le advirtieron a Lucas que tuviera cuidado. En el jardín, Lucas fue directo al grano. Este tipo, May. No me gusta. He estado investigando. Es despiadado en los negocios. Tiene fama de destruir a sus competidores. ¿Qué estás haciendo con él? Lucas, es complicado, empezó ella. ¿Te obligó a esto? ¿Es por la deuda de papá? Dime la verdad, Mayra. Soy tu hermano, puedo ayudarte. El amor y la preocupación en su voz hicieron que a Mayra se le partiera el corazón. Quería confesarle todo, pero el contrato era férreo, con una cláusula de confidencialidad que acarrearía consecuencias legales devastadoras si la rompía. Estoy bien, Lucas. De verdad. Salvador es diferente conmigo, mintió, aunque una parte de ella se preguntaba si realmente era una mentira. Desde la ventana de su estudio, Salvador los observaba. No podía oír lo que decían, pero veía la angustia en el rostro de Mayra y el gesto acusador de su hermano. Otra vez, esa punzada de celos, esta vez mezclada con un sentimiento protector. Quería bajar y defenderla, decirle a ese chico que la dejara en paz,
que él la cuidaría. La idea lo sacudió. ¿Cuidarla? ¿Desde cuándo se preocupaba él por cuidar a alguien más que a sí mismo? El incidente con Lucas dejó a Mayra visiblemente afectada. Esa noche, en la cena, apenas probó bocado. Salvador la observó, luchando contra su impulso de preguntarle qué había pasado. Mantener la distancia era más seguro. Pero cuando ella se levantó para irse a su habitación, con los hombros caídos por la tristeza, no pudo contenerse. Mayra, espera. Ella se detuvo pero no se giró. Sé que tu hermano no aprueba esto. Pero quiero que sepas, que nunca te haría daño. Ella se dio la vuelta lentamente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Nunca? Me heriste la noche del evento de Leo. Usaste la enfermedad de mi padre en mi contra. Me has tratado como un objeto desde el día que nos conocimos. Cada palabra era una acusación, y cada una de ellas era cierta. El arrepentimiento lo golpeó con fuerza. Se acercó a ella, sus manos ansiaban tocarla, consolarla. Lo sé. Fui un imbécil. No tengo excusa. Estaba asustado. ¿Asustado? ¿Tú? El gran Salvador Casanova, ¿asustado de qué? De esto, susurró él, acortando la distancia entre ellos. De ti. De lo que me hace sentir. Su confesión quedó suspendida en el aire, frágil y poderosa. Mayra lo miró, el corazón le martilleaba en el pecho. Iba a responder, a decirle que ella sentía lo mismo, cuando el teléfono de la mansión sonó, estridente, rompiendo el momento. Era Javier, el abogado de Salvador. Su voz sonaba urgente. Salva, tienes que venir a la oficina. Es la junta. Bianca no se ha rendido. Está hablando con Dávila, tratando de convencerlo de que el matrimonio es una farsa y de que tienen suficientes votos para destituirte como CEO. La realidad volvió a irrumpir. El mundo exterior, con sus intrigas y sus batallas de poder, no iba a dejarlos en paz. Tengo que irme, dijo Salvador, su rostro de nuevo convertido en la máscara de empresario frío. La vulnerabilidad de hacía unos segundos había desaparecido. Mayra se sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Claro, dijo ella, su voz plana. El negocio es lo primero. Lo vio irse, y la inmensa mansión nunca se había sentido tan grande y tan vacía. Se dio cuenta de que mientras estuvieran bajo el yugo del contrato y de las expectativas del mundo exterior, nunca podrían explorar de verdad lo que estaban haciendo entre ellos. Siempre habría una crisis, una amenaza, un recordatorio de que su relación había nacido de una mentira. Pero en el fondo, una nueva determinación se arraigó en su corazón. Ya no era solo una víctima de las circunstancias. Era la esposa de Salvador Casanova, aunque fuera en el papel. Y si Bianca quería guerra, ella no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo destruía al hombre del que se estaba enamorando perdidamente. Decidió que era hora de dejar de ser una pieza en el juego de Salvador y empezar a jugar su propio partido. Tenía que descubrir la verdad detrás de las manipulaciones de Bianca y proteger a su familia, tanto la que le había dado la vida como la que estaba formando, a pesar de todo, con Salvador. No sabía cómo, pero iba a luchar. Su primer movimiento fue llamar a Leo. Necesitaba un amigo, un aliado fuera de los muros dorados de su jaula. Se encontraron para tomar un café al día siguiente, en un lugar discreto. Mayra se lo contó todo, el contrato, la deuda, los celos de Salvador, las amenazas de Bianca. Leo la escuchó pacientemente, su expresión pasando de la incredulidad a la ira y, finalmente, a una profunda preocupación. Mayra, esto es una locura. Estás metida en un nido de víboras. Tienes que salir de ahí, le suplicó. No puedo, Leo. No hasta que el año termine. Si lo hago, mi familia lo perderá todo de nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a luchar, dijo ella, con una convicción que sorprendió a ambos. Bianca tiene que tener un punto débil. Algún secreto. Necesito que me ayudes a encontrarlo. Tú tienes contactos, conoces gente. Leo dudó. Era peligroso enfrentarse a gente como los Casanova. Pero al ver la determinación en los ojos de Mayra, supo que no podía dejarla sola. De acuerdo, dijo, pero con una condición. Ten mucho cuidado. Y si las cosas se ponen feas, prométeme que me llamarás y saldrás de esa casa, sin importar las consecuencias. Ella asintió, agradecida. Mientras tanto, Salvador estaba librando su propia batalla. La reunión con la junta fue brutal. Dávila, un viejo rival de su abuelo, usó las acusaciones de Bianca para intentar un golpe de estado corporativo.
Salvador se defendió con la frialdad y la astucia que lo caracterizaban, pero su posición era precaria. La estabilidad de la empresa dependía de la credibilidad de su matrimonio. Regresó a la mansión tarde esa noche, agotado y furioso. Encontró a Mayra esperándolo en el estudio. Estaba sentada en su sillón, con una copa de vino en la mano, luciendo increíblemente hermosa y serena. ¿Cómo ha ido?, preguntó ella. ¿Ahora te interesan mis negocios? La acidez en su voz era una defensa, un muro para ocultar lo vulnerable que se sentía. Me interesa todo lo que te afecta. Somos socios, ¿recuerdas? Y nuestra empresa conjunta está bajo ataque, respondió ella con calma. Se levantó y se acercó a él, desabrochando el nudo de su corbata. Sus dedos rozaron su cuello, y un escalofrío recorrió a Salvador. No tienes que luchar solo en esto, le susurró. Él la miró, abrumado por una oleada de emociones. Estaba tan cansado de luchar solo. Por primera vez en su vida, se permitió ser débil frente a alguien. Apoyó su frente en la de ella, cerrando los ojos. Ella no se detendrá hasta destruirme, dijo, su voz era un murmullo roto. Entonces no dejaremos que lo haga, respondió Mayra. Su fuerza, su lealtad inesperada, fue como un bálsamo para su alma atormentada. La agarró por la cintura y la atrajo hacia sí, su boca buscando la de ella con una urgencia que lo consumía todo. Su beso fue diferente esta vez. No era solo pasión, era desesperación, consuelo, un ancla en medio de la tormenta. Se olvidaron de la junta directiva, de Bianca, de todo lo demás. En los brazos del otro, encontraron un refugio que ninguno de los dos sabía que necesitaba tan desesperadamente. Se entregaron el uno al otro esa noche, no como parte de un contrato, sino como dos personas que habían encontrado en su farsa la verdad más profunda de todas. Su unión no solo selló su atracción física, sino que forjó una nueva alianza, un pacto silencioso de que enfrentarían juntos lo que viniera, no como Salvador Casanova y Mayra, la esposa de alquiler, sino como Salvador y Mayra, un equipo. Un frente unido. Y ambos sabían que iban a necesitar toda la fuerza de esa unión, porque la verdadera tormenta apenas estaba comenzando a desatarse. El despertar al día siguiente fue surrealista. La luz del sol se filtraba por las persianas, iluminando la lujosa habitación que ahora compartían. Mayra se despertó primero, envuelta en los brazos de Salvador. Observó su rostro relajado en el sueño, sin la máscara de dureza, parecía más joven, casi vulnerable. El miedo y la duda se arremolinaban en su interior. ¿Qué significaba esto? ¿Había sido una noche de pasión nacida de la crisis, o el comienzo de algo real? Salvador se despertó lentamente, como si sintiera su mirada. Sus ojos se encontraron, y por un momento, un pánico silencioso cruzó su rostro. El hombre que controlaba un imperio era un principiante en el terreno del corazón. Se aclaró la garganta, a punto de decir algo que probablemente arruinaría el momento, pero Mayra se le adelantó. Le puso un dedo en los labios. Buenos días, esposo, susurró, una sonrisa juguetona bailando en sus labios. La sencillez de su gesto, la calidez en su voz, lo desarmó. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y libre de cinismo. Buenos días, esposa, respondió, y la palabra ya no sonaba a negocio. Sonaba a hogar. Sin embargo, la burbuja de intimidad no tardó en explotar. Durante el desayuno, que por primera vez tomaron juntos en el comedor principal y no en sus respectivas salas, el mayordomo, un hombre estoico llamado Alberto, entró con un sobre en una bandeja de plata. Estaba dirigido a la señora de Casanova. Mayra lo abrió con curiosidad. Dentro había una única fotografía. Era una imagen de ella y Leo en la cafetería el día anterior, tomada desde lejos, con un teleobjetivo. Debajo, una nota escrita con una caligrafía elegante y maliciosa: ten cuidado, querida. Un rey no comparte sus juguetes. Y mucho menos con un plebeyo. La sangre se le heló en las venas. Era un mensaje de Bianca. No solo la estaba atacando en la prensa, ahora la estaba vigilando, intimidándola. Salvador vio la expresión de su rostro y le quitó la foto de las manos. Sus ojos se oscurecieron de furia. ¿Quién es este?, preguntó, su voz era un gruñido bajo, a pesar de que ya conocía la respuesta. La intimidad de la mañana se evaporó, reemplazada por la cruda y posesiva rabia de los celos que aún no lograba controlar. Es Leo. Te lo conté, es mi amigo, se defendió Mayra, sintiendo la injusticia de la acusación en su mirada. No quiero que lo vuelvas a ver, ordenó Salvador. No puedes prohibirme ver a mis amigos. Claro que puedo. Sobre todo si ponen en riesgo nuestro acuerdo.
¿No entiendes que Bianca usará cualquier cosa para destruirnos? Esa foto en las manos de Dávila o de un tabloide, y todo se habrá acabado. Tenía razón, y Mayra lo sabía, pero su tono autoritario la enfureció. Esto no se trata solo del acuerdo, ¿verdad? Se trata de que no soportas la idea de que yo tenga a alguien en mi vida que no sea tú. La acusación dio en el blanco. Salvador se quedó en silencio, incapaz de negar la verdad. El hecho de que ella tuviera un pasado, una vida antes que él, con hombres que la habían hecho reír, lo volvía irracional. Antes de que la pelea pudiera escalar, el teléfono de Salvador sonó. Era Javier. Tienes que ver esto. Bianca está en el programa de televisión matutino más visto del país. Ahora mismo. Prendieron el enorme televisor del salón. Allí estaba Bianca, vestida de blanco, luciendo como una víctima inocente. Lloraba mientras le contaba a la presentadora cómo Salvador la había engañado, cómo la había abandonado por una cazafortunas y cómo temía por su seguridad. Él puede ser un hombre muy persuasivo, dijo, secándose una lágrima falsa. Yo solo quiero que me deje en paz, pero su nueva esposa, esa Mayra, me ha estado enviando mensajes amenazantes. Mayra se quedó boquiabierta. Eso es mentira. Yo nunca he hecho eso. Pero ya era demasiado tarde. La narrativa había cambiado. Ahora ella no era la esposa enamorada, sino la usurpadora malvada y celosa. La opinión pública era voluble, y Bianca sabía cómo manipularla. Está jugando sucio, dijo Salvador, con los puños apretados. Está tratando de provocarte, de que cometas un error. Y yo he caído directamente en su trampa con mi estúpida escena de celos. Se volvió hacia Mayra, su expresión era una mezcla de arrepentimiento y urgencia. Lo siento, tienes razón. No debería haberte hablado así. Bianca quiere dividirnos, porque sabe que juntos somos más fuertes. No podemos permitírselo. Mayra asintió, apartando su ira para centrarse en el enemigo común. Tiene razón. Tenemos que contraatacar, pero no podemos hacerlo de la misma forma. Tenemos que ser más inteligentes. Y fue entonces cuando a Mayra se le ocurrió una idea. Una idea arriesgada, pero que podría cambiar el juego por completo. Hay un evento benéfico muy importante el próximo fin de semana. El baile anual del museo. Bianca siempre va, es la presidenta del comité. Todo el mundo estará allí, dijo Mayra, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Y qué? Preguntó Salvador. Y allí es donde vamos a darle la vuelta a la tortilla. No en una conferencia de prensa, no en un comunicado, sino en su territorio, frente a su gente. Le vamos a demostrar a todo el mundo, no con palabras, sino con hechos, quiénes somos de verdad. Salvador la miró, intrigado y, por primera vez, dispuesto a seguir su liderazgo. Durante la semana siguiente, se prepararon para la batalla. Mayra, con la ayuda de Leo, a quien llamó en secreto para explicarle la situación y pedirle su ayuda una vez más, comenzó a investigar. Leo, a través de sus contactos en el mundo del arte y los eventos, empezó a hacer preguntas discretas sobre el comité de Bianca. Mientras tanto, Mayra se centró en otra cosa. Decidió que si iba a ser la señora Casanova, actuaría como tal. Comenzó a involucrarse activamente en las obras de caridad que la Fundación Casanova apoyaba. Visitó un orfanato, leyó cuentos a los niños. Fue voluntaria en un comedor social. Y se aseguró de que un discreto fotógrafo, contratado por ella misma, capturara esos momentos. No eran para publicarlos de inmediato, sino para tenerlos como munición. Salvador, al ver su iniciativa, quedó profundamente impresionado. Se dio cuenta de que no solo se había casado con una mujer hermosa, sino también con una mujer inteligente, compasiva y con un espíritu de lucha que igualaba al suyo. Su admiración se convirtió en un respeto profundo, y el respeto comenzó a parecerse peligrosamente al amor. Él también se puso a trabajar. Dejó que sus abogados manejaran los ataques de Bianca en el frente legal con cartas de cese y desista, mientras él se enfocaba en asegurar su posición dentro de la empresa. Tuvo reuniones individuales con cada miembro de la junta, no para amenazarlos, sino para recordarles el crecimiento y la estabilidad que había traído a Casanova Corp. Les presentó sus planes para el futuro, un futuro que, dejó claro, incluía a su esposa a su lado como una socia valiosa, no solo como un adorno. La noche del baile del museo llegó. La tensión era palpable. Mayra se miró al espejo. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba el color de sus ojos, un diseño elegante pero sobrio. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado y llevaba las joyas de la familia Casanova,
un conjunto de diamantes y esmeraldas que Salvador le había insistido que usara. Son de mi madre, le dijo, su voz cargada de emoción mientras se las ponía. Quiero que las lleves tú. Era más que un préstamo. Era un símbolo. Cuando Salvador la vio, se quedó sin aliento. Estás perfecta, susurró. Él llevaba un smoking negro a medida que acentuaba su poderosa presencia. Juntos, parecían una verdadera pareja real. Listos para la guerra, dijo ella, con una pequeña sonrisa. Listos, respondió él, tomando su mano. Y esta vez, el gesto se sintió completamente natural. Al entrar en el salón de baile del museo, todas las miradas se volvieron hacia ellos. El murmullo de los chismes llenó el aire. Bianca, en un llamativo vestido dorado, los observaba desde el otro lado del salón como una reina en su trono, con una sonrisa triunfante. No los saludó. Era parte de su plan. A lo largo de la noche, actuaron con una gracia impecable. Saludaron a la gente, hicieron donaciones generosas y hablaron apasionadamente sobre los proyectos de la fundación. Mayra, en particular, encantó a todos con su calidez y su conocimiento genuino de las causas que apoyaban. Salvador no se apartó de su lado, mirándola con un orgullo y una adoración que nadie podía dudar que fueran reales. El plan de Mayra comenzó a tomar forma cuando se anunció la subasta benéfica. Bianca, como presidenta, subió al escenario para presentar el lote principal, una pasantía exclusiva para trabajar junto a ella en la organización de la próxima Semana de la Moda. Fue entonces cuando Mayra levantó la mano. ¿Me permite una palabra, señor Altamirano?, preguntó, su voz clara y tranquila resonando en el salón silencioso. Bianca, sorprendida, no pudo negarse sin parecer grosera. Mayra subió al escenario, moviéndose con una confianza que no sentía por dentro. Tomó un micrófono. Buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Casanova, quiero felicitar a la señora Altamirano y a su comité por una noche tan maravillosa. Comenzó, con una sonrisa amable. La causa de esta noche, ayudar a los jóvenes talentos a encontrar su camino, es increíblemente importante. De hecho, nos inspira a hacer algo más. Se giró para mirar a Salvador, quien la observaba desde su mesa, expectante. Por eso, mi esposo y yo hemos decidido no solo igualar todas las donaciones recaudadas esta noche, anunció, provocando un jadeo colectivo en la audiencia, sino también crear 10 nuevas becas de la Fundación Casanova para jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar arte, música y diseño. El salón estalló en aplausos. Bianca la miraba, su sonrisa congelada, sin entender a dónde iba con todo esto. Pero quiero ir un paso más allá, continuó Mayra, su voz volviéndose más personal. He leído mucho sobre la supuesta enemistad entre nosotras en la prensa. Y me entristece. Creo que las mujeres deberían apoyarse mutuamente, no derribarse. Se volvió hacia Bianca directamente. Y para demostrar que no hay mala voluntad de nuestra parte, y en el espíritu de ayudar a los jóvenes, a la Fundación Casanova le gustaría hacer la primera puja por su pasantía. $200,000. Otro jadeo. Era una suma exorbitante. Bianca quedó atrapada. Si aceptaba, estaría validando a Mayra y aceptando su dinero caritativo. Si se negaba, parecería mezquina y vengativa, arruinando la imagen de santa que había construido. Mayra había ejecutado un jaque mate perfecto. Mientras Bianca tartamudeaba, buscando una salida, llegó el golpe final. Leo le había enviado a Mayra un mensaje justo antes de que subiera al escenario. Lo que había descubierto era dinamita. Mayra se inclinó hacia el micrófono. Y una última cosa. Sé que ha habido preguntas sobre mi carácter. Pero creo que las acciones hablan más que las palabras. Por eso he pasado la última semana visitando los lugares donde nuestra fundación marca la diferencia. En la gran pantalla detrás del escenario, donde se suponía que debían aparecer imágenes del museo, empezaron a proyectarse fotos. Fotos de Mayra leyendo a los niños en el orfanato. Fotos de ella sirviendo comida a los desamparados. Fotos de ella riendo con los estudiantes que se beneficiarían de las nuevas becas. Mientras otros hablan, nosotros trabajamos, dijo Mayra con sencillez. Y entonces, apareció la última imagen. No era de Mayra. Era un extracto bancario, que Leo había conseguido a través de una fuente descontenta del comité de Bianca. Mostraba una gran suma de dinero del fondo de caridad desviada a una cuenta personal a nombre de B. Altamirano. Silencio de muerte. Bianca se puso blanca como el papel. Su fachada se derrumbó. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras.
Creo que esta organización benéfica merece un liderazgo con una verdadera integridad, concluyó Mayra. Dejó el micrófono sobre el atril, y sin mirar a Bianca, bajó del escenario. El silencio se rompió por un aplauso atronador. La gente se puso de pie, no solo por la generosidad de la donación, sino en admiración por la gracia y la inteligencia con la que una joven desconocida acababa de derrocar a la reina de la sociedad. Salvador se encontró con ella al pie de la escalera. Su rostro era una mezcla de asombro, orgullo y un amor tan intenso que le quitó el aliento. No dijo nada. Simplemente la tomó en sus brazos y la besó, allí mismo, en medio del salón de baile, mientras las cámaras parpadeaban y el mundo observaba. Y esta vez, el beso no era para la prensa, no era parte de una estrategia. Era una declaración. Era la verdad. Habían llegado como una farsa, pero se iban como una fuerza imparable. La amenaza de Bianca había sido neutralizada, pero al hacerlo, habían consolidado su relación de una manera que nunca habrían imaginado. El matrimonio por contrato se había convertido en una verdadera sociedad, forjada en el fuego de la adversidad. Y mientras salían del museo, de la mano, supieron que podían enfrentar cualquier cosa que el mundo les lanzara, siempre y cuando lo hicieran juntos. Pero no sabían que el escándalo de Bianca era solo la punta del iceberg, y que sus mayores enemigos no estaban fuera, sino dentro de la propia familia Casanova, esperando en las sombras el momento perfecto para atacar. El silencio en el lujoso automóvil de regreso a la mansión era un universo aparte del caos de flashes y preguntas que habían dejado atrás. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de electricidad, de adrenalina y de las palabras no dichas que colgaban entre ellos. Salvador conducía, pero su mano izquierda había abandonado el volante para buscar la de Mayra, entrelazando sus dedos sobre la consola central. Su pulgar acariciaba el dorso de la mano de ella en un gesto repetitivo, tranquilizador y a la vez profundamente posesivo. Fue Mayra quien lo rompió, su voz un susurro en la penumbra del coche. Lo logramos. Salvador giró la cabeza para mirarla, la luz de la calle iluminando intermitentemente su rostro. La admiración en sus ojos era tan palpable que Mayra sintió que podía tocarla. No, Mayra. Tú lo lograste, la corrigió, su voz grave y llena de una emoción que rara vez dejaba traslucir. Yo solo fui un espectador en primera fila de la mujer más increíble que he conocido. El cumplido, tan sincero y despojado de su arrogancia habitual, la hizo sonrojarse. Fuimos un equipo, insistió ella. No podría haberlo hecho sin ti. Sin la confianza que me diste al ponerme las joyas de tu madre. Él apretó su mano con más fuerza. Esas joyas nunca se vieron tan bien. Parecía que siempre te pertenecieron. Llegaron a la mansión y entraron en el imponente vestíbulo. Alberto, el mayordomo, los esperaba para recibir sus abrigos. Pero esta vez, en lugar de separarse cada uno hacia su ala, se quedaron allí, de pie, mirándose bajo la luz del gran candelabro. Era un punto de inflexión. El final de la farsa y el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando Alberto se retiró discretamente, Salvador acortó la distancia entre ellos. ¿Sabes lo que fue lo más difícil de esta noche?, le preguntó en voz baja. ¿Qué?, susurró ella. Fingir que solo estaba orgulloso de ti en un nivel profesional, confesó, sus manos subiendo por los brazos de ella hasta descansar en sus hombros. Cuando en realidad, cada parte de mí quería gritarle al mundo que se apartara, que esa mujer brillante, valiente y devastadoramente hermosa era mía. Solo mía. Su confesión le robó el aliento. Salvador, comenzó a decir, pero él negó con la cabeza, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad que la hizo temblar. No, no digas nada. Solo déjame mostrarte. Y la besó. Fue un beso que barrió con todo lo que había sucedido antes. No era el beso calculado de la conferencia de prensa ni el beso desesperado de su primera noche juntos. Era un beso de celebración, de adoración. Un beso que decía te elijo. La levantó en sus brazos sin esfuerzo y ella enroscó las piernas alrededor de su cintura, respondiendo al beso con una pasión que igualaba la suya. Tu habitación o la mía ya no es una opción, jadeó él contra sus labios mientras subía la gran escalera. De ahora en adelante, es la nuestra. Esa noche, hicieron el amor con una ternura y una entrega que borraron todos los vestigios del contrato. Descubrieron los cuerpos del otro no con la urgencia de la primera vez, sino con la curiosidad lenta y profunda de dos personas que quieren aprender cada secreto, cada cicatriz, cada punto sensible. Le contó historias de su infancia solitaria entre las paredes de esa misma mansión, y ella le habló de los sueños que tenía antes de que la deuda de su familia los aplastara. Se quedaron dormidos entrelazados,
la paz que sentían el uno con el otro un bálsamo mucho más poderoso que la victoria sobre Bianca. Las semanas siguientes fueron un idilio. La noticia de la caída en desgracia de Bianca y el posterior descubrimiento de su malversación de fondos llenaron los titulares por unos días, pero rápidamente fueron reemplazados por historias sobre la pareja poderosa que eran los Casanova. Mayra floreció en su nuevo papel. Con el apoyo total de Salvador, tomó un rol activo en la fundación, reestructurándola, haciéndola más eficiente y transparente. Descubrió que tenía un talento natural para la filantropía, una mezcla de la compasión de su crianza y la aguda inteligencia que siempre había poseído. Salvador, por su parte, parecía un hombre nuevo. Sus empleados notaron el cambio. Seguía siendo exigente y brillante, pero había perdido parte de su dureza. Sonreía más. Escuchaba más. Salía de la oficina a una hora razonable. La razón era Mayra. Se había vuelto adicto a llegar a casa y encontrarla allí, a discutir su día con ella, a simplemente estar en la misma habitación. Empezaron a crear sus propias tradiciones. Cenas impersonal en la cocina, donde intentaban cocinar juntos y terminaban riendo en medio de un desastre de harina y salsa. Noches de cine en el enorme cine privado de la mansión, acurrucados bajo una manta. Domingos por la mañana donde la llevaba a la panadería de su familia, ahora renovada y próspera. Don Ramiro se había recuperado por completo y miraba a Salvador con un creciente afecto. Incluso Lucas, el escéptico hermano de Mayra, comenzó a bajar la guardia al ver la felicidad genuina de su hermana y el respeto con el que Salvador la trataba. Parece que te subestimé, Casanova, le dijo Lucas un día, mientras ayudaba a descargar un nuevo horno que Salvador había insistido en regalar. Salvador simplemente sonrió. Es la opinión de tu hermana la única que realmente me importa. Pero en el mundo de los Casanova, la paz nunca duraba mucho. Escondido en las sombras, el resentimiento estaba echando raíces. Mateo Casanova, el hermano menor de don Octavio, siempre había vivido a la sombra de su hermano. Había observado con amargura cómo Salvador, y no su propio hijo, Adrián, había sido preparado para heredar el imperio. La cláusula del matrimonio había sido su última esperanza. Si Salvador no la cumplía, el control de la empresa pasaría a un consejo familiar donde él y su hijo tendrían una influencia significativa. La aparición de Mayra y el éxito de su matrimonio habían arruinado sus planes. Esa mujerzuela es el problema, le dijo Mateo a su hijo en su lujosa finca a las afueras de la ciudad. Ha hecho a Salvador más fuerte, más popular. Ha consolidado su poder. Mientras ella esté a su lado, somos impotentes. Adrián Casanova, un hombre tan guapo como calculador, dio un sorbo a su coñac. A diferencia de su padre, que era impulsivo y emocional, Adrián era un estratega paciente. Entonces el objetivo es simple, padre. Tenemos que quitársela. Pero no a la fuerza. No con un escándalo burdo como el de Bianca Altamirano. Tenemos que hacerlo con delicadeza. Tenemos que hacer que Salvador la aparte. O mejor aún, que ella lo abandone. Su plan comenzó con una aparente muestra de apoyo familiar. Invitaron a Salvador y Mayra a una cena. La velada fue un ejercicio de hipocresía. Mateo no paró de elogiar a Mayra por su manejo de la situación de Bianca y su trabajo en la fundación. Has traído una nueva luz a esta familia, querida. Justo lo que mi sobrino necesitaba, dijo, rebosante de falsa calidez. Adrián centró su atención en Mayra. Era encantador, atento y la escuchaba con una intensidad que la hizo sentir halagada. Es increíble lo rápido que te has adaptado a este mundo. No es fácil. Salvador puede ser intenso, dijo, plantando la primera semilla minúscula de complicidad. A veces necesitas un aliado dentro de la familia que entienda por lo que estás pasando. Salvador observaba la interacción desde el otro lado de la mesa. La confianza que ahora tenía en Mayra era sólida, pero el instinto protector y la punzada de celos que su primo siempre le había provocado estaban ahí. Adrián siempre había querido lo que era suyo. Mayra notó la sutil tensión en el rostro de Salvador, y discretamente, buscó su mano bajo la mesa, dándole un apretón tranquilizador. La señal era clara, estoy contigo. Pero Adrián era persistente. Unos días después, apareció casualmente en un evento de caridad que Mayra estaba supervisando. Le trajo un café, le ofreció ayuda y la colmó de elogios. Eres un soplo de aire fresco, Mayra. Mi tío Octavio habría estado encantado contigo. Lástima que Salvador no siempre se dé cuenta de lo que tiene. Siempre está tan ocupado con el trabajo. Mayra sonrió cortésmente, pero por dentro se sentía incómoda. La insistencia de Adrián empezaba a parecerle sospechosa.
Se lo mencionó a Salvador esa noche. Tu primo Adrián estuvo hoy en el centro comunitario. Fue muy amable. Salvador se tensó. ¿Amable? Adrián no es amable. Es una serpiente. Aléjate de él, Mayra. No confío en él. No te preocupes, lo tranquilizó ella, rodeando su cuello con los brazos. Sé cuidarme sola. Y además, solo tengo ojos para un Casanova arrogante y mandón. Él la besó, pero la preocupación no se disipó. Sabía que su primo estaba tramando algo. El ataque real, sin embargo, no vino de frente, sino por la espalda, y de una manera tan cruel que nadie podría haberlo previsto. Un prestigioso periódico financiero, conocido por su periodismo de investigación, publicó un artículo de portada titulado «Coincidencia o conspiración corporativa. El sospechoso vínculo entre Casanova Corp y la quiebra de El Dulce Amanecer». El artículo exponía, con una cronología detallada, como un mes antes de que la panadería de la familia de Mayra se enfrentara a la ejecución hipotecaria, una subsidiaria de Casanova Corp, una empresa de inversión de alto riesgo que Salvador supervisaba personalmente, había comprado de forma agresiva la deuda de varios pequeños proveedores de la panadería. Luego, al unísono, esos proveedores endurecieron las condiciones de crédito para El Dulce Amanecer, cortando su flujo de caja y empujándolos al borde del abismo. El artículo no acusaba directamente a Salvador, pero la implicación era inequívoca y venenosa, que Salvador Casanova había orquestado la ruina financiera de la familia de Mayra para ponerla en una posición desesperada, obligándola a aceptar su propuesta de matrimonio. La historia era una obra maestra de la manipulación, mezclando hechos. La compra de la deuda por parte de la subsidiaria era real, con insinuaciones maliciosas. Mayra leyó el artículo en la tablet que Javier les había enviado con urgencia esa mañana. Lo leyó una vez, y luego otra, y cada palabra era un puñal en su corazón. El aire se le escapó de los pulmones. Miró a Salvador, que estaba de pie junto a la ventana, con la mandíbula apretada y una furia helada en los ojos. ¿Es cierto?, preguntó ella, su voz temblando. ¿Tu empresa compró esas deudas? Sí, es cierto, admitió él, sin volverse. Es una empresa de inversión, Mayra, compran y venden carteras de deuda todos los días. Cientos de ellas. Yo no superviso cada transacción. Es imposible. Pero, ¿sabías que eran los proveedores de mi padre? Por supuesto que no. Se giró él, su autocontrol finalmente rompiéndose. Su voz era un trueno. ¿De verdad crees que soy capaz de hacer algo tan monstruoso? ¿Arruinar a tu familia a propósito? Ella quería creerle. Desesperadamente. Pero la semilla de la duda, plantada con tanta pericia, ya había echado una pequeña y fea raíz. Recordó su frialdad al principio, su cinismo, como la había llamado un activo empresarial. ¿Era realmente tan descabellado pensar que él la había manipulado desde el principio? No lo sé, Salvador. Cuando nos conocimos, tú habrías hecho cualquier cosa para conseguir lo que querías. El dolor en el rostro de él fue tan real, tan profundo, que la hizo retroceder. Su furia se desvaneció, reemplazada por una herida devastadora. Se había enamorado de ella, le había abierto su corazón, y al primer obstáculo, ella dudaba de él. Creía en la palabra de un periodista anónimo por encima de la suya. Ese hombre ya no existe, Mayra. Tú lo cambiaste, dijo, su voz ahora era un murmullo roto. Pero veo que tú todavía lo ves cuando me miras. Tomó su maletín, la barrera del empresario frío volviendo a levantarse, no por ira, sino por un dolor autoprotector. Tengo que ir a la oficina. Tengo que averiguar quién filtró esto y por qué. Esto es un ataque, no solo contra mí, sino contra nosotros. Y se fue. La dejó sola en el inmenso salón, con el artículo brillando en la pantalla y el veneno de la duda corriendo por sus venas. Se sentía enferma. ¿Cómo podía dudar de él, después de todo lo que habían pasado? Pero, ¿cómo podía no hacerlo, cuando las pruebas eran tan condenatorias? Se dio cuenta de que ese era exactamente el objetivo del ataque, no convencer a la junta directiva ni al público, sino a ella. Destruir la confianza que era la base de su relación. Sabía, con una certeza helada, que la mano de Adrián y Mateo estaba detrás de todo esto. En su oficina, Salvador era un volcán a punto de entrar en erupción. Reunió a su equipo legal, incluido Javier. Quiero saber quién dirigió esa compra de deuda. Quiero el nombre de cada analista que la tocó. Y quiero saber quién en esta empresa tiene vínculos con ese maldito periódico, ordenó. Mientras sus abogados se apresuraban a cumplir sus órdenes, Salvador se sentó en su silla,
sintiéndose más solo que nunca. El posible golpe corporativo era secundario. Lo que lo estaba matando era la imagen de la duda en los ojos de Mayra. Había luchado contra el mundo entero para ganar su empresa, pero ahora se daba cuenta de que la única batalla que realmente importaba era la de ganar el corazón de su esposa, y temía estar a punto de perderla. Mayra, mientras tanto, no se quedó llorando. La mujer que había enfrentado a Bianca en el escenario resurgió de su conmoción inicial. La duda seguía ahí, un dolor sordo en su pecho, pero por encima de ella creció una furiosa determinación. No iba a dejar que destruyeran lo que había construido. Si Salvador era culpable, tenía que saberlo por sí misma. Y si era inocente, iba a mover cielo y tierra para demostrarlo y hacer pagar a los responsables. Su primer instinto fue llamar a su padre. Le contó la historia del periódico, omitiendo su propia y horrible duda. Don Ramiro escuchó pacientemente. Hija, dijo con la calma de la experiencia. Ese hombre, Salvador, ¿te ha dado alguna vez una razón para creer que es cruel? No hablo del hombre de negocios. Hablo del hombre que se sienta en nuestra mesa, que escucha mis viejas historias, que te mira como si fueras la única persona en el mundo. No, papá, admitió Mayra en voz baja. Entonces ahí tienes tu respuesta. Las personas malvadas no pueden fingir la bondad por mucho tiempo. La máscara siempre se cae. Confía en tu corazón, Mayra. Te ha guiado bien hasta ahora. Colgó el teléfono, sintiéndose un poco más fuerte. Su corazón le decía que Salvador era inocente, pero su cabeza necesitaba pruebas. Decidió que no podía quedarse esperando. Tomó una decisión audaz. Iría al único lugar donde podría encontrar respuestas, la sede de la subsidiaria de inversión de Casanova. Sin decirle nada a Salvador, llamó a un coche y se dirigió al distrito financiero. Como la señora Casanova, nadie se atrevió a detenerla. Usando la autoridad que nunca antes había querido ejercer, exigió ver los archivos de las transacciones de los meses previos a la quiebra de su padre. En la oficina de Salvador, Javier entró con una cara sombría. Lo tenemos, Salva. El analista que propuso la compra de esa cartera de deudas. Un joven llamado Marcos Peña. Y hemos revisado sus registros financieros. Hace 2 meses, recibió un pago de $50,000 de una empresa fantasma. Rastrea a esa empresa, ordenó Salvador. Ya lo hicimos. Conduce directamente a una cuenta en el extranjero controlada por Adrián Casanova. Era la pistola humeante. La prueba de que su primo había orquestado todo. Salvador sintió una oleada de alivio vengativo, pero fue efímera. Necesitaba contárselo a Mayra. Necesitaba que ella supiera la verdad. Llamó a la mansión, pero Alberto le informó que la señora había salido hacía unas horas y no había dicho a dónde iba. Un mal presentimiento se apoderó de él. Mientras tanto, en la oficina de la subsidiaria, Mayra estaba rodeada de cajas de archivos. Después de horas de búsqueda, encontró lo que buscaba. La propuesta original para la compra de la cartera de deudas. En ella, engrapada en la parte de atrás, había una nota manuscrita de un analista superior. La nota decía, revisar. La concentración de deudores de la pequeña empresa del sector de panadería, El Dulce Amanecer, presenta un riesgo de correlación inaceptable. Podría causar un efecto dominó y la quiebra. No recomendar la compra. Alguien había ignorado deliberadamente esa advertencia. Mayra buscó el nombre del analista que había dado la aprobación final, el que había ignorado la nota. El nombre no era Salvador Casanova. Era Adrián Casanova. En esa época, Adrián había dirigido una división dentro de esa subsidiaria antes de ser ascendido a la sede corporativa por su padre. Se quedó mirando el nombre, la verdad golpeándola con la fuerza de un golpe físico. Adrián lo había planeado todo. Había creado la crisis él mismo, sabiendo que el testamento del abuelo Octavio forzaría a Salvador a buscar una solución desesperada. Y luego se lo había guardado, esperando el momento perfecto para usarlo como un arma para destruir su matrimonio. Sacó su teléfono para llamar a Salvador, para disculparse, para contarle lo que había descubierto, cuando la puerta de la sala de archivos se abrió. Era Adrián. Tenía una sonrisa torcida en su rostro. ¿Buscando algo, primita?, dijo con una voz suave y amenazante. Sabía que tu curiosidad te traería hasta aquí. Siempre has sido demasiado inteligente para tu propio bien. Mayra se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. No había miedo en sus ojos, solo una ira fría. Se acabó, Adrián. Lo sé todo. Oh, ¿de verdad lo sabes todo?, se burló él, acercándose.
Sabes que inicié la caída de tu padre. Pero ¿sabes por qué? Para sacar a Salvador del juego. Pero entonces apareciste tú. Un problema que se convirtió en una oportunidad. La herramienta perfecta para acabar con él. Pero te enamoraste de él. ¡Qué cliché tan aburrido! La arrinconó contra las estanterías de archivos. Pero no es demasiado tarde. Puedes unirte a mí. Mi padre y yo vamos a tomar el control de Casanova Corp. Salvador está acabado. Con o sin ti. Si te quedas con él, te hundirás con el barco. Si vienes conmigo, serás una reina. Prefiero ahogarme, espetó ella. La sonrisa de Adrián se desvaneció, reemplazada por una fealdad que nunca antes había mostrado. Mala elección. Levantó la mano, como si fuera a golpearla. Pero antes de que pudiera tocarla, la puerta se abrió de golpe. Salvador estaba allí, sus ojos ardiendo con una furia asesina. No había venido solo. Detrás de él estaban Javier y 2 guardias de seguridad. «Quita tus sucias manos de mi esposa», rugió Salvador, su voz resonando en la habitación. Adrián retrocedió, su rostro pálido de sorpresa. Salvador no se detuvo a hablar. Se lanzó hacia adelante y le propinó a su primo un puñetazo tan brutal que lo envió tambaleándose hacia atrás, estrellándose contra una pila de cajas. Los guardias de seguridad detuvieron a Adrián mientras éste se limpiaba la sangre del labio, mirando a Salvador con puro odio. «Estás acabado, Adrián», dijo Salvador con una calma aterradora, mientras Javier le entregaba una tablita a uno de los guardias. «Tenemos pruebas de los sobornos, de la manipulación del mercado. Pasarás mucho tiempo explicando esto a las autoridades y a nuestro consejo de administración». Se giró, ignorando a su primo derrotado, y fue directamente hacia Mayra. Le tomó el rostro entre las manos, examinándola, asegurándose de que estaba bien. «Lo siento», susurró ella, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Dudé de ti. Lo siento tanto, Salvador». «SHH», la calmó él, abrazándola con fuerza. «No. Yo lo siento. Debería haberme quedado. Debería haber luchado por tu confianza, no haber huido como un cobarde. Él nos hizo esto. No tú. Nunca tú». Se quedaron abrazados en medio del caos, la verdad finalmente expuesta. Habían sobrevivido a otro ataque, más personal y más peligroso que el anterior. Su enemigo no solo había sido derrotado, sino que la crisis, en lugar de separarlos, había solidificado su vínculo de una manera que la paz nunca podría haberlo hecho. Al salir del edificio, dejando atrás a Adrián para que enfrentara las consecuencias, Mayra se apoyó en Salvador. La batalla había terminado, pero ambos sabían que la guerra por el control de la familia Casanova apenas comenzaba. La traición de Mateo y Adrián no quedaría sin respuesta, y el escándalo que se avecinaba sacudiría los cimientos de todo el imperio. Pero mientras caminaban hacia el coche, unidos y más fuertes que nunca, se dieron cuenta de que mientras se tuvieran el uno al otro, no eran solo los herederos de un imperio. Eran un imperio en sí mismos. Y estaban listos para reclamar su trono, juntos. La purga fue rápida y brutal. A la mañana siguiente del enfrentamiento, Salvador convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. No fue una discusión, fue una ejecución corporativa. Con las pruebas irrefutables de la manipulación de mercado, el soborno y el complot para desestabilizar la empresa presentadas por Javier con una precisión legal devastadora, Adrián Casanova fue despojado de todos sus cargos y expulsado de la compañía que llevaba su apellido. Su padre, Mateo, presente en la reunión, intentó defenderlo, balbuceando sobre errores de juventud y la presión de la competencia, pero la frialdad en la sala era absoluta. Cuando Dávila, el miembro de la junta que casi había caído en la trampa, propuso la moción para la destitución de Adrián, el voto fue unánime. Nadie quería estar en el lado equivocado de un Salvador Casanova herido. Pero el verdadero enfrentamiento tuvo lugar esa misma tarde en la mansión. Mateo, con el rostro desencajado por la humillación, exigió ver a Salvador. Lo recibió en su estudio, un lugar que ahora se sentía como una fortaleza. Mayra insistió en estar a su lado, no detrás de él, sino junto a él. Su presencia era una silenciosa declaración de unidad. «Has destruido a tu propio primo. A tu propia sangre», gritó Mateo, su autocontrol hecho añicos. «Él intentó destruirme a mí», respondió Salvador con una calma gélida que era mucho más aterradora que cualquier grito. «Intentó destruir a mi esposa y el honor de su familia. En lo que a mí respecta, él rompió ese lazo de sangre, no yo. Pero es mi hijo. ¿Qué se suponía que hiciera? Se suponía que fuera su nombre, tío.
Se suponía que le enseñaras la diferencia entre la ambición y la maldad. Pero en lugar de eso, lo alimentaste con tu propio veneno, con tus celos de toda la vida hacia mi abuelo. Mayra dio un paso adelante. Señor Casanova, dijo, su voz era firme pero no agresiva. La familia no es un arma que se usa para herir a otros. Es un refugio. Eso es algo que mi familia, con mucho menos dinero pero con mucha más riqueza, siempre me ha enseñado. Ustedes dos han olvidado lo que eso significa. La verdad en sus palabras golpeó a Mateo más fuerte que la furia de Salvador. Lo desinfló. Miró a la joven que tenía delante, la panadera que había subestimado, y vio en ella una fuerza y una dignidad que su propio hijo nunca poseería. Derrotado, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Salvador exhaló un largo suspiro, la tensión abandonando su cuerpo. Se giró hacia Mayra y la atrajo hacia un abrazo apretado. Gracias, susurró en su cabello. Eres mi roca. Siempre, respondió ella, sintiendo el latido de su corazón contra su mejilla. Ahora somos tú y yo contra el mundo. Me gustan esas probabilidades, dijo él, inclinándose para besarla, un beso que no tenía nada de pasión furiosa, sino que estaba lleno de gratitud y una profunda sensación de hogar. Con la amenaza interna neutralizada, un periodo de calma sin precedentes se asentó sobre la mansión Casanova. La farsa se había desvanecido por completo, reemplazada por la rutina cómoda y tierna de un matrimonio real. Salvador descubrió las pequeñas cosas que amaba de ella, la forma en que arrugaba la nariz cuando leía algo que la concentraba, cómo tarareaba desafinadamente mientras regaba las plantas de la terraza, su habilidad para hacerlo reír con una simple mirada. Mayra, a su vez, descubrió un lado de Salvador que el mundo nunca veía. El hombre que se preocupaba en secreto por el hijo enfermo de uno de sus chóferes y pagaba anónimamente sus facturas médicas. El hombre que, a veces, se quedaba mirando el retrato de su abuelo en el estudio, con una expresión de anhelo infantil. Su intimidad física también se profundizó. Pasó de la pasión explosiva a un lenguaje propio. Una tarde, mientras estaban junto a la piscina, ella leía un libro y él revisaba unos documentos en su tableta. Hacía un calor agradable y ella llevaba un bikini sencillo. ¿Sabes?, dijo él, sin levantar la vista de la pantalla. Ese informe financiero de repente se ha vuelto increíblemente aburrido. Ella sonrió, sin entender. ¿Por qué? Porque mi esposa está sentada a 3 metros de distancia pareciendo una diosa griega y estoy teniendo grandes dificultades para recordar la diferencia entre activos y pasivos, confesó él, su voz era un murmullo grave y seductor. Ella se rió, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Señor Casanova, ¿está usted intentando seducirme? Estoy intentando no saltar sobre la mesa, arrastrarte a la habitación y hacer cosas increíblemente inapropiadas para un martes por la tarde. Pero estoy perdiendo la batalla. Estrepitosamente. Dejó la tableta a un lado. Ven aquí, ordenó, pero su voz no era la del CEO, sino la de un amante. Ella se levantó y se acercó a él. Él la sentó en su regazo, mojando ligeramente sus pantalones cortos. ¿Ves? Ya me tienes a tu merced. Estás interrumpiendo negocios internacionales de vital importancia, bromeó, mientras sus manos recorrían su espalda y se deslizaban bajo el borde de su bikini. Tal vez el negocio internacional pueda esperar, susurró ella, besando la línea de su mandíbula. Tal vez el CEO necesita un recordatorio de que hay cosas más importantes en la vida que los márgenes de beneficio. Muéstrame, jadeó él, su boca encontrando la de ella en un beso que sabía a sol y a deseo. Convénceme de que tu propuesta de fusión es mejor que la mía. Su coqueteo, lleno de dobles sentidos y una picardía que ambos disfrutaban, era el pegamento que unía sus días. Pero fue una noche, durante una rara tormenta eléctrica que sacudía la mansión, cuando su vínculo se forjó en un nivel aún más profundo. Estaban en la cama, leyendo, cuando un trueno especialmente fuerte hizo temblar los cristales. Mayra dio un respingo, y Salvador notó una sombra de miedo real en sus ojos. Dejó su libro a un lado. ¿Estás bien? Ella forzó una sonrisa. Sí, es solo que, nunca me han gustado las tormentas. Pero él vio que era más que eso. La tomó de la mano. Hay algo más, ¿verdad? Mayra dudó, y luego, en la seguridad de sus brazos, le contó algo que nunca le había contado a nadie más que a su padre. Le habló de la noche en que su madre murió. Había sido durante una tormenta igual a esa. Iban en el coche, regresando de una visita a su abuela, cuando un árbol cayó en la carretera. Su madre, que iba al volante, había muerto en el acto. Mayra,
que solo tenía 10 años, había quedado atrapada en el coche junto a ella, escuchando la lluvia y los truenos durante casi una hora hasta que llegó la ayuda. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Salvador la escuchó en silencio, su corazón rompiéndose por la niña que había sufrido tal trauma. No dijo lo siento ni todo está bien. Simplemente la abrazó más fuerte, absorbiendo su dolor. Cuando ella terminó, él le secó las lágrimas con los pulgares. Mi padre, comenzó, su propia voz era ronca por la emoción. Murió cuando yo tenía 12 años. Un ataque al corazón en su oficina. Lo encontraron a la mañana siguiente. Mi madre, nunca fue la misma. Se desvaneció, se convirtió en una sombra en esta casa. Murió un par de años después, de tristeza, supongo. Mi abuelo me crió. Fue un gran hombre, pero me enseñó a construir muros, no a derribarlos. Me enseñó a dirigir un imperio, pero no a manejar el dolor. Fue la confesión más vulnerable que le había hecho jamás. Compartieron sus cicatrices más profundas esa noche, dos almas solitarias que finalmente habían encontrado su otra mitad en el lugar más inesperado. La tormenta afuera amainó, pero dentro de la habitación, algo fundamental había cambiado. Ya no estaban unidos por la pasión o la conveniencia. Estaban unidos por una comprensión profunda del dolor y la pérdida del otro. Eran iguales. Eran sanadores. El amor que sentían el uno por el otro se volvió feroz, protector e inquebrantable. Mientras su relación se fortalecía, Mayra se sumergía en su trabajo. Ya no era solo una figura decorativa en la fundación, era su fuerza impulsora. Lanzó su primer gran proyecto en solitario, la construcción de una red de casas de amanecer, centros de acogida y formación para mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. El proyecto era ambicioso y requería una enorme recaudación de fondos y una compleja logística. Salvador la observaba con asombro, dándole total autonomía, pero siempre disponible para ofrecer un consejo o simplemente para escucharla ensayar un discurso a medianoche. Unos meses después del escándalo de Adrián, Mayra empezó a sentirse extraña, cansada, con náuseas por la mañana, algo que atribuyó al estrés de su nuevo proyecto. Fue durante una importante cena de recaudación de fondos para las casas de amanecer que todo se hizo evidente. Estaba en medio de su discurso, hablando con pasión sobre la necesidad de ofrecer un refugio seguro a las familias, cuando una oleada de mareo la invadió. Se agarró al podio para no caer. Salvador, sentado en la mesa principal, se levantó de un salto y subió al escenario en un segundo. ¿Mayra? Cariño, ¿estás bien?, preguntó, su voz llena de pánico, olvidándose de la audiencia de cientos de personas. Ella lo miró, y de repente, todas las piezas encajaron en su lugar, el cansancio, las náuseas, el sutil cambio en su cuerpo. Se le abrieron los ojos de par en par, una mezcla de shock, miedo y una alegría abrumadora. Lo miró a los ojos, ignorando a todos los demás, y puso una mano sobre su vientre. No tuvo que decir nada. Él entendió. Su rostro pasó del pánico al desconcierto, y luego a una expresión de asombro tan pura y radiante que iluminó todo el salón. ¿De verdad?, susurró él, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Ella asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. Frente a toda la alta sociedad, el frío y calculador Salvador Casanova la rodeó con sus brazos, la levantó del suelo en un abrazo jubiloso y la besó como si acabaran de ganar el mundo entero. El público, al principio confundido, comprendió la escena y estalló en un aplauso espontáneo y estruendoso. La noticia de que los Casanova esperaban un heredero se extendió como la pólvora. Para la mayoría, era la culminación de un cuento de hadas. Para Salvador, era algo mucho más profundo. La idea de ser padre lo aterrorizaba y lo emocionaba a partes iguales. Se volvió aún más protector con Mayra, atento a cada una de sus necesidades, tratándola como si fuera la porcelana más fina. Le prohibió trabajar demasiado, contrató a un chef especializado en nutrición prenatal y llenó la casa de libros sobre paternidad. «Vas a ser un padre increíble», le dijo Mayra una noche, mientras observaba cómo intentaba armar torpemente una cuna de diseño que había llegado esa tarde. Él dejó las herramientas a un lado y se sentó a su lado, tomando sus manos. «Solo si te tengo a ti para enseñarme cómo. No quiero ser como mi abuelo, Mayra. Lo amaba, pero siempre puso el negocio primero. Quiero que nuestro hijo sepa que ustedes dos, son mi único imperio». Pero la noticia del embarazo no solo trajo alegría. Para Mateo y Adrián Casanova, ahora exiliados de la sociedad y de la empresa, fue como echar sal en sus heridas abiertas.
La llegada de un heredero directo de Salvador y Mayra cimentaría su linaje y aniquilaría cualquier esperanza remota que pudieran tener de recuperar alguna vez el poder. Desde su reclusión, su amargura se convirtió en una obsesión peligrosa. Un hijo, Ciceo Adrián, leyendo la noticia en una revista de sociedad en el oscuro estudio de su padre. Él lo tiene todo, y nosotros no tenemos nada. Siempre ha sido así. Mateo, que había envejecido 10 años en los últimos meses, lo miró con ojos cansados. Ya basta, Adrián. Perdimos. Se acabó. No, gritó Adrián, golpeando la mesa. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. Si él va a tener un legado, yo me aseguraré de que nazca en un mundo de dolor. Si yo no puedo tener el imperio, me aseguraré de que su reinado esté construido sobre cenizas. Su plan ya no era corporativo. Se había vuelto visceral, personal y malvado. Sabían que no podían acercarse a Salvador directamente. Estaba demasiado bien protegido. Pero Mayra a veces salía, visitaba sus proyectos, se reunía con gente. Era fuerte, pero era vulnerable. Empezaron a buscar una debilidad, una grieta en la fortaleza de los Casanova. Y la encontraron en la forma de una persona del pasado de Salvador. Una mujer llamada Elena Rojas. Elena había sido la novia de Salvador en la universidad, mucho antes de Bianca, mucho antes de su fama. Habían estado profundamente enamorados, o eso creía ella. Pero cuando don Octavio le dio un ultimátum a Salvador dejar a la chica de clase media sin conexiones o ser desheredado, Salvador, joven y ambicioso, la abandonó. La dejó de forma cruel y abrupta, rompiéndole el corazón. Elena nunca lo perdonó. Llevaba años albergando un profundo resentimiento. Adrián, a través de viejos contactos, la encontró. Llevaba una vida modesta, trabajando como administradora en una galería de arte. Era una mujer herida, llena de amargura. Adrián la abordó, le ofreció una suma de dinero que le cambiaría la vida y, lo que era más importante, le ofreció venganza. No quiero que le hagas daño, le dijo, mintiendo descaradamente. Solo quiero que la asustes. Que le recuerdes a Salvador que el pasado nunca muere. Que le hagas sentir, aunque sea por un momento, el dolor que tú sentiste. El plan comenzó a tomar forma. Unas semanas después, Mayra, ahora visiblemente embarazada, estaba supervisando la construcción de la primera casa de amanecer en un barrio de la ciudad. Estaba rodeada de su equipo, pero se sentía segura y feliz, viendo cómo los cimientos de sus sueños se hacían realidad. Su teléfono sonó. Era un número bloqueado. Normalmente no contestaría, pero estaba esperando una llamada de un proveedor. Diga. Al otro lado, una voz de mujer, distorsionada digitalmente, habló con una frialdad escalofriante. ¿Crees que has ganado, verdad? La esposa perfecta, con el marido perfecto y ahora el bebé perfecto. Pero te has olvidado de una cosa. Estás viviendo en mi casa. Estás durmiendo en mi cama. Y estás criando al hijo de un hombre que me prometió todo eso a mí, mucho antes de que tú existieras. Mayra se quedó helada, el teléfono pegado a su oreja. ¿Quién es? Pregúntale a tu marido por Elena, dijo la voz, y luego colgó. Un escalofrío recorrió la espalda de Mayra. El nombre no le sonaba de nada. Miró a su alrededor, de repente sintiéndose expuesta, observada. Vio a la gente trabajar, a los coches pasar. ¿Estaba ella ahí, entre la multitud, mirándola? El miedo, una emoción que no había sentido en mucho tiempo, se apoderó de ella. Un miedo frío, no por ella misma, sino por el bebé que crecía en su interior. Esa misma tarde, mientras cruzaba la calle para volver a su coche, un vehículo deportivo negro aceleró de la nada, dirigiéndose directamente hacia ella. Su conductor, su guardaespaldas insistencia de Salvador, reaccionó al instante. La agarró y tiró de ella hacia la acera justo cuando el coche pasaba a toda velocidad, el sonido de sus neumáticos chirriando sobre el asfalto. El coche no se detuvo. Desapareció por la esquina. Mayra estaba en el suelo, jadeando, su corazón martilleando contra sus costillas, con las manos protectoramente sobre su vientre. No había sido un accidente. La habían intentado atropellar. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que alguien no solo quería asustarla. Alguien quería hacerle daño. La victoria que habían celebrado, la paz que habían construido, todo era una ilusión. El enemigo no había sido derrotado, solo se había transformado en algo mucho más oscuro y peligroso, algo que no atacaría sus finanzas ni su reputación,
sino que apuntaría directamente al el mundo se redujo al sonido del chirrido de los neumáticos, al grito ahogado de su guardaespaldas y al latido salvaje de su propio corazón, un tambor frenético contra sus costillas. Por una fracción de segundo, Mayra vio los faros del coche negro como los ojos de una bestia hambrienta abalanzándose sobre ella. Luego, el duro impacto de la acera, el brazo protector de su guardaespaldas, y un vacío ensordecedor donde había estado el peligro. Se quedó allí, en el suelo, temblando incontrolablemente, sus manos formando un escudo desesperado sobre su vientre. No sentía dolor físico, solo un terror helado y primitivo. El bebé. ¿Estaba bien el bebé? Salvador llegó a la obra en menos de 10 minutos, rompiendo todas las leyes de tráfico. Saltó de su coche casi antes de que se detuviera y corrió hacia ella. El alivio en su rostro al verla de pie, aunque pálida y conmocionada, fue tan intenso que pareció dolerle. La rodeó con sus brazos, enterrando su cara en su cabello, inhalando su aroma como si fuera aire después de ahogarse. «¿Estás bien?», susurró una y otra vez, como un mantre. «¿Estás a salvo?». Pero no era una pregunta. Era una orden al universo. Luego, la apartó suavemente, sus manos recorriendo su rostro, sus brazos, su vientre, buscando heridas que no estaban allí. Sus ojos, normalmente llenos de control y autoridad, estaban despojados de todo, revelando un miedo tan desnudo y aterrador que a Mayra le partió el alma. La mansión se transformó en una fortaleza dorada. La seguridad se cuadruplicó. Guardias discretos pero visibles patrullaban los terrenos. Cada ventana fue equipada con nuevos sensores. Mayra tenía asignado un equipo de seguridad de 3 personas para cada uno de sus movimientos, que ahora, para su creciente frustración, eran casi inexistentes. Salvador la había puesto bajo un arresto domiciliario de lujo. «No puede salir», le dijo esa noche, mientras ella caminaba inquieta por su habitación. «No hasta que sepa quién hizo esto y esté tras las rejas». «No puedes encerrarme aquí, Salvador», replicó ella, su propio miedo transformándose en rabia. «Tengo trabajo que hacer. Las casas no se van a construir solas». «Al diablo con las casas. Casi te pierdo, Mayra. Casi los pierdo a los dos», gritó él, su voz finalmente quebrándose. El sonido de su dolor la detuvo en seco. Se acercó a él, viendo las sombras de agotamiento bajo sus ojos. «Lo sé», dijo ella, su voz suavizándose. «Yo también tuve miedo. Pero escondernos no es la respuesta. No podemos dejar que ganen. No podemos dejar que nos quiten nuestra vida». Él la atrajo hacia sí, su agarre era desesperado. «Solo por unos días. Dame unos días para resolver esto. Por favor». Ella asintió, rindiéndose no a su orden, sino a su súplica. Mientras él desataba todo el poder de Casanova Corp para encontrar al responsable, ella le entregó la única pista que tenía. Antes del coche, recibí una llamada, dijo, su voz apenas un susurro. «Una mujer. Dijo que le preguntara a mi marido por Elena». Salvador se congeló. Soltó a Mayra lentamente, y la expresión de su rostro cambió de la preocupación a una profunda y amarga vergüenza. Se pasó una mano por el pelo, evitando su mirada. Se alejó hacia la ventana, dándole la espalda. «¿Salvador? ¿Quién es Elena?». Él se quedó en silencio durante un largo momento, la lluvia comenzando a golpear suavemente contra el cristal. «Alguien de mi pasado», dijo finalmente, su voz era tensa. «Alguien a quien herí profundamente. Hace mucho tiempo». Se giró para enfrentarla, y en sus ojos ella vio el reflejo del joven arrogante y despiadado que había sido, el hombre del que solo había oído hablar. Le contó todo. Sobre Elena Rojas, su amor universitario. Sobre la pureza de esa relación, antes de que el peso del nombre Casanova lo corrompiera. Y le contó, sin excusas, como su abuelo le había dado a elegir y como él, cegado por la ambición de heredar el imperio, había elegido el poder sobre el amor. La había abandonado sin piedad, rompiéndole la vida en pedazos para asegurar su propio futuro. «Fui un cobarde», concluyó, su voz llena de autodesprecio. «Le rompí el corazón y la vida solo para llegar a donde estoy hoy. Y ahora, mi pasado ha vuelto para hacerte daño a ti y a nuestro hijo. Todo esto es mi culpa». Mayra escuchó cada palabra, su corazón doliéndose no por la traición a otra mujer, sino por el dolor y la culpa que habían atormentado a su marido durante años. Cruzó la habitación y tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Ese joven cobarde del que hablas, no lo conozco», dijo ella con una firmeza tranquila. «El hombre que yo amo es el que se enfrentó a su propia familia para defenderme.
El hombre que se está convirtiendo en un padre que enseñará a nuestro hijo sobre el honor y el amor, no sobre el poder. Tu pasado no te define, Salvador. Tus acciones de ahora, sí. Y ahora mismo, tus acciones me dicen que eres el hombre más valiente que conozco. Las lágrimas que Salvador había contenido durante años finalmente se derramaron. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, por ser visto y amado no a pesar de sus defectos, sino con ellos. Mayra no lo juzgó. Lo perdonó. No por lo que le hizo a Elena, sino por la carga que él mismo se había impuesto. La investigación se aceleró. Mientras el equipo de Salvador rastreaba la llamada, los registros del coche y los movimientos financieros sospechosos, Mayra se encontró sintiendo una extraña compasión por Elena. Imaginó el dolor de un corazón roto, enconándose durante años, convirtiéndose en un veneno que ahora amenazaba con salpicar a todos. Encontraron a Elena Rojas en 2 días. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras. Salvador insistió en ir solo. Le debo esto a ella. Enfrentarla yo mismo, le dijo a Mayra. Mayra lo entendió, pero le hizo prometer que llevaría seguridad y que la llamaría en cuanto saliera. La mujer que abrió la puerta apenas era reconocible de las viejas fotos universitarias. Su rostro estaba marcado por la amargura. No se sorprendió al ver a Salvador. Sabía que vendrías, dijo con voz inexpresiva, dejándolo pasar. El apartamento estaba escasamente amueblado. No había rastro del dinero que Adrián le había pagado. No tenías que hacer esto, Elena, comenzó Salvador, su voz era suave. No tenía que hacerlo, se rió ella, un sonido hueco. Tú arruinaste mi vida, Salvador, ¿y yo no tenía que hacer nada? Me prometiste un futuro, y luego me desechaste como si fuera una mala inversión. ¿Sabes lo que es eso? Ver al hombre que amas en todas las revistas con una modelo diferente cada semana, mientras tú apenas puedes pagar el alquiler. Lo sé. Y lo siento. Lo que hice fue imperdonable, y viviré con esa vergüenza por el resto de mi vida, dijo él con una sinceridad absoluta. Pero Mayra, mi esposa, ella no tiene nada que ver con esto. Está embarazada, Elena. Por el amor de Dios, casi matas a una mujer embarazada y a su bebé. La expresión de Elena cambió. Un destello de genuino horror cruzó su rostro. No, yo no quería. Él dijo que solo era un susto. Un pequeño accidente. Dijo que nadie saldría herido. Solo quería que sintieras un poco del miedo que yo he sentido. ¿Quién, Elena? ¿Quién te dijo eso? Fue entonces cuando se derrumbó, sollozando, contando cómo un hombre encantador y comprensivo llamado Adrián Casanova la había encontrado. Le había contado una historia sobre cómo quería darle una lección a su arrogante primo y le había pagado para que hiciera la llamada y contratara a alguien para que le diera un pequeño golpe al coche de Mayra. Le había asegurado que el conductor era un profesional, que solo rozaría el parachoques para asustarla. Era evidente que Adrián la había usado y luego la había engañado, ordenando al conductor que hiciera mucho más. Ella era otra víctima, atrapada en la red de odio de Adrián. Salvador se fue, dejando a Elena en manos de Javier para que se ocupara de las consecuencias legales, pero se aseguró de que tuviera la mejor representación posible. Ella era culpable, sí, pero también era un peón en un juego mucho más oscuro. Adrián se había escondido. Había desaparecido después de la expulsión de su padre, vendiendo sus activos y moviéndose entre países para evitar ser localizado. Pero Salvador sabía que no se había ido para siempre. Un hombre consumido por tanto odio no se retira. Espera. Y ahora que había probado la sangre, que había cruzado la línea del daño corporativo al intento de asesinato, era más peligroso que nunca. Pasaron los meses. La barriga de Mayra creció, y con ella, una atmósfera de tensa calma. La vida volvió a una apariencia de normalidad. Salvador, aunque todavía alerta, permitió que Mayra reanudara sus visitas a sus proyectos, pero ahora con un equipo de seguridad digno de un jefe de Estado. El amor entre ellos se había vuelto la pieza central de su existencia. Sus noches estaban llenas de conversaciones susurrantes sobre el futuro, de sus manos sobre el vientre de ella, sintiendo las patadas del bebé. Va a tener tu espíritu de lucha, decía Salvador, sonriendo. Espero que tenga tu corazón, respondía ella. Sus momentos íntimos eran una mezcla de ternura y pasión. Él era infinitamente gentil, consciente del bebé, pero su deseo por ella era más fuerte que nunca. Me vuelves loco, le susurró una noche, mientras la besaba lentamente a la luz de la luna. Verte así, tan llena de vida, nuestra vida, eres la cosa más hermosa que he visto jamás. ¿Cómo he podido vivir sin ti? No lo hiciste,
respondió ella entre besos. Simplemente me estabas esperando. El plan para atrapar a Adrián fue idea de Mayra. Sabía que mientras él estuviera libre, nunca estarían realmente a salvo. Adrián no estaba obsesionado con el dinero, estaba obsesionado con Salvador. Con quitarle todo lo que amaba. Y ahora, lo que Salvador más amaba eran ella y su hijo por nacer. Tenemos que tenderle una trampa, le dijo a un Salvador reacio una tarde. Él quiere hacerme daño. Usemos eso. Usemos su obsesión como cebo. El plan era arriesgado. Anunciarían públicamente la fecha y el lugar del baby shower de Mayra. Sería un evento de alto perfil, en los jardines de la mansión, aparentemente con una seguridad reducida para no alarmar a los invitados. Sabían que Adrián no podría resistirse a la oportunidad de atacar en un momento tan simbólico de felicidad para Salvador. En secreto, los jardines y toda la propiedad estarían llenos de los mejores especialistas en seguridad del país, y la policía estaría esperando. Salvador odiaba la idea. Odiaba usar a Mayra y al bebé como cebo. Absolutamente no. Es demasiado peligroso, protestó. Es más peligroso vivir mirando por encima del hombro el resto de nuestras vidas, argumentó ella. Confiamos el uno en el otro. Y confío en ti para mantenerme a salvo. Esto tiene que terminar, Salvador. Aquí y ahora. Él la miró, vio el acero en su columna vertebral, y supo que tenía razón. Aceptó, pero bajo sus propias condiciones. Mayra no estaría expuesta ni por un segundo. Ella participaría en la recepción inicial y luego sería escoltada al interior de la habitación del pánico de la mansión, una fortaleza de acero y hormigón, mientras él y su equipo esperaban a Adrián. El día del baby shower fue surrealista. El sol brillaba, los invitados reían, los regalos se amontonaban. Mayra, radiante con un vestido de maternidad azul cielo, actuó su parte a la perfección, pero bajo la sonrisa, su corazón latía con fuerza. Después de una hora, como estaba planeado, Salvador la tomó de la mano. Creo que es hora de que la futura mamá descanse un poco, anunció a la multitud. La besó y la acompañó al interior, entregándola a dos de sus guardias más confiables. Te amo. Vuelvo enseguida, le susurró. En cuanto ella estuvo a salvo, Salvador volvió a los jardines, su rostro se convirtió en una máscara de fría anticipación. Se sentó, conversando con los invitados, pero sus ojos escudriñaban cada sombra. Esperaron. 1 hora. 2. El sol comenzó a bajar. Nada. Javier se le acercó discretamente. Quizás no ha picado el anzuelo, Salva. Pero Salvador sabía que sí lo haría. Conocía a su primo. Conocía esa clase de odio. Era paciente. Entonces ocurrió. No con una explosión, sino con un escalofrío. Alberto, el mayordomo, se acercó a Salvador, su rostro estaba pálido. Señor, la señora, no está en la habitación del pánico. Los guardias han sido drogados. Se ha ido. Un terror helado se apoderó de Salvador. Era una trampa dentro de una trampa. Adrián no había picado su anzuelo. Él había tendido el suyo. Su teléfono sonó. Número desconocido. La voz de Adrián, triunfante y desquiciada. ¿Disfrutando de tu fiesta, primito? Me imaginé que harías algo como esto. Eres tan predecible. Mientras tú juegas a ser soldado, un verdadero estratega flanquea al enemigo. Fui yo quien le sugirió a Alberto que tuvieras una copa de ese whisky de Malta que tanto te gusta para calmar los nervios. Una pena que los guardias bebieran en tu lugar. El veneno. Los había engañado. ¿Dónde está? Rugió Salvador, el pánico haciéndole difícil respirar. ¿Qué quieres? Lo que siempre he querido. Quiero que veas cómo todo lo que amas se convierte en polvo. La primera, Casa de Amanecer. La que está en el viejo distrito industrial. La que ella considera su primogénito. Ven solo. Si veo a un solo policía, la perderás para siempre. Tic, tac, Salvador. El reloj de tu legado se está acabando. Colgó. Salvador se quedó paralizado por un segundo, y luego la adrenalina tomó el control. Le dio órdenes a Javier para que movilizara al equipo táctico a una distancia segura del lugar, pero él iba a entrar solo. No arriesgaría la vida de Mayra. Tomó el coche más rápido de su garaje y condujo por la ciudad como un demonio, el motor rugiendo como el grito de su corazón. La obra de la Casa de Amanecer estaba oscura y silenciosa. La encontró en el piso de arriba de la estructura a medio terminar. Estaba atada a una silla en el centro de una gran habitación vacía,
el contorno de la ciudad brillando a través de las ventanas sin cristales. Estaba asustada, pero ilesa. Adrián salió de las sombras, sosteniendo un arma. Se veía demacrado, sus ojos brillaban con locura. Bienvenido a la verdadera fiesta de bienvenida, primo. Déjala ir, Adrián. Esto es entre tú y yo. Oh, pero ella es el centro de todo. Es el símbolo. La humilde panadera que robó mi derecho de nacimiento. Y el pequeño bastardo que lleva dentro. Ese es el clavo en mi ataúd. O lo era. Adrián sonrió, un gesto horrible. Verás, me di cuenta de algo. Matarte no es suficiente. Destruirías mi vida desde la tumba. Pero si ella te pierde a ti, se romperá. Si tú la pierdes a ella y a tu precioso heredero, te convertirás en una cáscara vacía por el resto de tus miserables días. Y ese, mi querido primo, es un castigo mucho más dulce. Levantó el arma, apuntando al vientre de Mayra. El mundo de Salvador se ralentizó. En ese instante, nada más importaba. Ni la empresa, ni el nombre, ni la herencia. Solo ella. Solo su familia. No, dijo Salvador con calma. ¿Qué? ¿Te vas a arrodillar y a suplicar? Se burló Adrián. No. Te voy a dar lo que quieres, dijo Salvador, dando un paso adelante. Toda la fortuna. La presidencia de la Junta. La empresa. Todo es tuyo. Haremos que Javier redacte los papeles. Tómalo todo. Solo déjalos ir. Mayra lo miró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, Salvador, susurró. Adrián pareció genuinamente sorprendido. Bajó el arma 1 centímetro. ¿De verdad lo harías? En un latido, respondió Salvador, sus ojos nunca abandonando los de Mayra. Descubrí, demasiado tarde en la vida, que mi abuelo estaba equivocado. Un imperio no está hecho de edificios y acciones. Está hecho de esto. De la persona que hace que tu mundo tenga sentido. Puedes tener mis edificios. Yo me quedo con mi mundo. Por un segundo, la codicia luchó con el odio en el rostro de Adrián. Ese segundo fue todo lo que necesitaban. En ese momento de vacilación, Mayra, que había estado trabajando en sus ataduras, dio una violenta sacudida, tirando la silla de lado y rodando por el suelo, gritando. La distracción funcionó. Adrián se giró instintivamente hacia el ruido, y en esa fracción de segundo, Salvador se lanzó sobre él como un animal. La lucha fue brutal y desesperada. Eran dos hombres luchando por todo y por nada. Rodaron por el suelo, intercambiando golpes. El arma se disparó, la bala se incrustó inofensivamente en el techo. Salvador, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía, finalmente le arrebató el arma y la arrojó lejos. Mientras sometía a su primo en el suelo, las sirenas comenzaron a aullar en la distancia, acercándose. Se acabó. Cuando la policía irrumpió, encontraron a Adrián sollozando como un niño perdido, y a Salvador corriendo hacia su esposa, desatándola y abrazándola como si nunca la fuera a soltar. Unas horas más tarde, en la tranquila habitación de un hospital, con el sonido constante de un monitor de ritmo cardíaco fetal como la música más dulce que jamás habían escuchado, Mayra, agotada pero a salvo, tomó la mano de su marido. ¿De verdad lo habrías hecho?, preguntó ella. ¿Regalarlo todo? Él besó su mano, luego su vientre. Ya se lo regalé a él, dijo, mirándola a los ojos. A nuestro hijo. Todo lo que hago ahora es para él. Para ustedes. Tú eres mi fortuna, Mayra. Siempre lo fuiste. Unas semanas después, en una tranquila mañana de otoño, Mayra dio a luz a una niña sana y fuerte a la que llamaron Victoria. Porque eso es lo que era. Su victoria sobre el odio, sobre el pasado, sobre el miedo. Sosteniendo a su hija en brazos por primera vez, con la cabeza de Mayra apoyada en su hombro, Salvador lloró. No las lágrimas de dolor o culpa, sino lágrimas de una alegría tan abrumadora, tan pura, que lo limpiaron por completo. El contrato, el acuerdo, la herencia, todo parecía pertenecer a otra vida. La historia de Adrián Casanova es un poderoso recordatorio de cómo un hombre puede perderlo todo por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un apellido o una empresa era el único legado que importaba. Pero cuando se sentó en su celda, viendo en un recorte de periódico la foto de la familia feliz que su primo había construido, la familia que él había intentado destruir, el arrepentimiento y la soledad le enseñaron la lección más dura de su vida. El verdadero valor no reside en lo que heredas, sino en el amor que construyes y proteges. La historia de Salvador y Mayra nos enseña que las segundas oportunidades, ya sea para un hombre que aprende a amar o para una mujer que aprende a luchar,
pueden transformar un simple negocio en el mayor legado de todos, una familia. Y nos recuerda que, a veces, los matrimonios más improbables, los que nacen de la desesperación, son los que forjan los lazos más inquebrantables, demostrando que el corazón nunca entiende de cláusulas, solo de amor verdadero. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. De lo que más amaban, su familia.